Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes, en esto que Velarde llamaba esta humanidad giratoria. Gracias por acompañarme. Yo soy Mauricio José Schwartz. Este canal es El Rey va Desnudo y esta es la revista semanal que hacemos con respecto a distintos temas que se van presentando a lo largo de la semana y que nos sirve para comentar la actualidad y para tratar de pensar un poco distinto de lo habitual sobre las cosas que nos rodean, porque para pensar lo que siempre se piensa, pues entonces no hace falta que estén ustedes aquí, ni hace falta que esté yo aquí, la verdad. Muchísimas gracias, brothercitas y sistercitos, por acompañarme, por estar conmigo, empezando ya con 102 personas, muchísimas gracias. Vamos a demoler mitos, vamos a provocar a que la gente piense y que total, como siempre decimos, esto es gratis, aunque si usted nos quiere apoyar en Patreon o en PayPal, se lo vamos a agradecer muchísimo porque viene muchísimo al caso que nos apoyen. Este mes hubo gente que a ver, se supone que el apoyo es mensual en Patreon. Patreon, que está arriba a la derecha, arriba a la izquierda, perdón, el anaranjado, que tienen ustedes los enlaces abajo en la descripción del vídeo. Entonces se supone que la aportación es mensual, en 3 euros mensuales, 5 euros mensuales, 10 euros mensuales, lo que ustedes quieran dar. Creo que hasta 1 millón mensual se puede, de euros, claro. Y entonces, pero hay gente que paga anualmente, paga todo el año y es Patreon, es mecenas de este canal durante todo un año. Entonces, estamos ya, por cierto, pues cerca de cumplir 3 años de estar constantemente aquí, semana a semana, con alguna pequeña excepción. Y entonces, pues una persona que pagó así un año entero nos hizo un gran favor esta semana y por eso logramos comprar, entre otras cosas, nuestro nuevo, para dar lata, nuestro nuevo timbercito que da lata. Es horroroso, pero bueno, lo vi en un bazar de chinos y me gustó. Y agradecerles muchísimo a quienes nos apoyan, de verdad, sin ustedes sería muy difícil hacer algunas de estas cosas en este canal. Si ustedes se dan cuenta, alguien me regaló cera para bigotes. Entonces, pues estoy probando la cera para bigotes, estoy dispuesto a que ustedes me digan lo que opinan. Hay gente que se clava muchísimo en mi aspecto, están preocupadísimos por mi aspecto. Yo creo que si no les gusta mi aspecto deberían hacer 3 cosas fundamentales. Primero, no verme. Segundo, no ligar conmigo, si no les parece mi aspecto. Y tercero, pues guardárselo, ¿no? Pues es muy feo estar hablando del aspecto de los demás. A mí me da igual lo que digan de mi aspecto, pero ustedes quedan como idiotas. Y eso es muy feo. Entonces, por esas 3 razones, yo creo que podemos no hablar del aspecto. Pero en este caso, pues hombre, con lo de... Qué raro se ve. La cera para bigotes que me regalaron, pues, vamos a ver qué se consigue. Gracias, por supuesto, a Rob M, que todas las semanas nos manda el chat del canal, y gracias a Rosy, que nos hace el minuto a minuto, el temario, sería el índice por temas de lo que vamos tocando a lo largo de las 3 horas, de las 3 largas horas, que luego se nos hacen cortísimas, que dura este podcast, este streaming, este en vivo, lo que ustedes quieran llamarle. Yo no sé exactamente qué sea, la verdad. Ni me preocupa. Pero bueno, vamos a tocar hoy un montón de temas, a ver si me da tiempo de hablar de todos, porque algunos de ellos me parecen enormemente importantes, sobre todo algunos de ellos derivados de lo que hicimos esta semana. A ver, esta semana, como me lo pidieron a raíz de las absurdas... la absurda audiencia, una audiencia en la Cámara Baja, en el Congreso de Estados Unidos, no en el Senado, no con la CIA, sino con 3 señores que viven de vender este cuento. La gente me pidió que tratara yo el tema de los antiguos astronautas, esta idea de que en el pasado los seres humanos eran profundamente imbéciles y entonces para poder amontonar piedras en forma de pirámides necesitaron que vinieran extraterrestres de otras galaxias a informarles, mira, pones una piedra aquí, luego pones otra, y luego encima pones otra, y todos los bobos humanos dijeron, ¡oh! Y luego les enseñaron cosas así, pero luego se fueron y ya tuvimos que aprender por nosotros mismos, pues todo lo que la ciencia nos ha dado en los últimos 400 años, y que al parecer lo hicimos sin que los extraterrestres vinieran a saludar a Newton, a Galileo, a Kepler, a Giordano Bruno, a toda la gente, a Francis Bacon, toda la gente que fue construyendo
el conocimiento científico que tenemos ahora, a diferencia de las creencias filosóficas que teníamos antes, con un poco de conocimiento empírico que habíamos logrado ir acumulando, pero que nunca sabíamos exactamente cómo funcionaba. Es decir, sabíamos la mecánica de las cosas, pero no exactamente por qué funcionaban de cierta manera, y siempre todo antes de la revolución científica pues estuvo siempre envuelto en un halo de misterio. Tú tenías tu forja y en tu forja hacías acero para las espadas de tus combatientes, pero siempre bendecías la forja porque no fuera a ser que la producción de acero no fuera una cosa meramente material, donde pones acero con carbón y lo forjas a una determinada temperatura, sino que podían estar interviniendo demonios y espíritus y embrujos y malevolencias de estas, y entonces había que bendecir la forja. La revolución científica nos enseñó que no hacía falta bendecir la forja y empezamos a saber cómo era que el hierro se convertía en acero al agregarle carbón y cosas por el estilo. Bueno, entonces hablé de los antiguos astronautas, de la estupidez esta genial, que además es esencialmente racista, porque fuera de Stonehenge, y no siempre, todo lo que hicieron, nadie dice el Coliseo, vinieron unos extraterrestres y le enseñaron a los romanos cómo construir una cosa tan enorme como es el Coliseo, que es enorme. Cuando uno, hasta que uno está dentro, no se da cuenta de lo que era aquella barbaridad de construcción. Claro, entonces, eso no, ahí no hubo marcianos, ni pleyadianos, ni reptilianos de ningún tipo, ¿no? El Partenón que tiene estas propiedades, características matemáticas maravillosas, que es altísimo, casi 14 metros, con unas columnas enormes que obviamente no están talladas en una sola pieza, sino la idea de hacer las columnas amontonar 3 piezas y luego ya tallar la columna ya hecha la pieza, en fin, vamos, que todas esas maravillas que era el Partenón o el templo de Zeus, etcétera, esos no, ahí no hubo nadie que viniera de Andrómeda a decirnos cómo hacerlo, pero a las personas de los países o de las naciones o de las latitudes donde la gente es de piel más oscura, ahí sí, eso sí, todos fueron enseñados. Entonces, como me da mucha risa, conté toda esta historia y ha habido me han dicho de todo. Mucha gente está a gusto de que se haya comentado esto y que se haya desmontado el mito de los antiguos astronautas, que es muy anterior a von Däniken, y precisamente aquí cuento la historia. No es que me dedique yo a desmontar cada uno de los mitos, porque sería imposible. Siempre te sacan uno nuevo y aquí, precisamente en este video, explico por qué y cómo lo hacen, cómo se llama esta técnica de sacar un argumento tras otro, hasta apabullar al contrario. Pero sí cuento la historia de la creencia en los antiguos astronautas y algunas de las manipulaciones más soeces, que ha hecho gente como von Däniken. Entonces, pues vamos en los 20 y tantos mil, en los 23,000 visualizaciones de esto. No me imagino por qué, pero bueno, así es esto. Así que vamos a echar para adelante y que sea lo que tenga que ser. Gracias nuevamente, como siempre, por su apoyo. Vamos un segundo al chat porque vi algunas cosas. Dice que si los fisios siguen haciendo acupuntura de todo tipo, los fisios tienen el problema de que no obtienen suficiente negocio a partir de que los médicos traumatólogos les manden a su clientela a que los trate. Entonces, cuando estoy peleando con el micrófono. Entonces, necesitan darle a su clientela lo que la clientela quiere, y esto es desde ponerles imanes aquí para dejar de fumar, donde no dejan de fumar, nomás tiran imanes, hasta usar los vendajes estos que no sirven para nada, el kinesiotaping que le llaman, las máquinas estas Endiva o Indiva, les confundo con las endivias, pero creo que es Indiva, máquinas que hacen lo que se llama punción en seco y que tampoco, según me dicen los que saben, tampoco sirve absolutamente para nada. Pero lo hacen los fisios porque si no tienen suficiente clientela y entonces no pueden sostener su negocio. Y es muy triste, es enormemente triste. Yo conozco fisios que trabajan en pro de que la disciplina se limite a los conocimientos que la ciencia les da de manera sólida, pero no es fácil. Un pequeño homenaje a Sinéad O'Connor, ya lo hice. Reisling, ¿cree que Vox va a correr la misma suerte que Ciudadanos? Por supuesto, y que que UPyD y que Podemos y que todos estos partidos que se crean
generalmente alrededor de una persona, primero que nada. Rosa Díez, Santiago Abascal, Pablo Iglesias. Segundo, con un programa un poco de chicle, un programa bastante poco aterrizado en cuanto a su capacidad para solucionar los grandes problemas. Lo que hacen es señalar algunos problemas, los que son más lacerantes o los que para su público pueden ser más preocupantes, como el caso de la inmigración con Vox. Entonces proponer soluciones a ese problema, pero todo lo demás pues lo van saltando. Y luego la gente cuando los ve en acción ve que no están resolviendo los problemas de la gente, sino en el caso de las casi 1000 ciudades en las que está gobernando el PP con apoyo de los nazis de Vox, sí, los nazis de Vox, ya lo hemos argumentado, tanto que no me parece necesario seguir defendiéndolo, creo que es clarísimo que son nazis, que son fascistas con racismo, que eso es precisamente el nazismo, y donde están gobernando, pues no están solucionando los problemas de la gente, están quitando las consejerías de igualdad, están promoviendo la privatización de la sanidad, están prohibiendo los idiomas cooficiales españoles, o cuando no son cooficiales, como aquí en Asturias, el asturiano es lo que habla la mayoría de la gente fuera de las 3 grandes ciudades de Asturias, pues están censurando, no van a pagarle a nadie que cante en asturiano. Y resulta que todo el folclore asturiano pues está cantado en asturiano, por lógica, y ya algunos que cantan en asturiano, como Rodrigo Cuevas, se han burlado de las reacciones. O sea, Vox sirve para eso, para hacer la guerra cultural. Y la guerra cultural le dan muchísima importancia, sin embargo el problema es que las grandes necesidades de la gente no se resuelven por la vía de la guerra cultural. Es decir, si tú eres más malo o menos malo con la gente trans, o odias más o menos a la gente intersexual, a los LGTBI++, que para mí todos son respetabilísimos, simple y sencillamente los llamo intersexuales por ahorrar sílabas. Si tú crees que no debes respetarlos o que quieres, o que se han pasado, pues a lo mejor votas a Vox, pero cuando te das cuenta de lo que hacen, la gente está diciendo, es que yo no voté por esto. Yo voté porque estos me iban a resolver los problemas y no los están resolviendo. Que es una de las cosas por las que el PP tiene muchísimo miedo a la repetición electoral, debo decir, que yo creo que vamos de cabeza a la repetición electoral para diciembre. Y está de acuerdo conmigo muchísima gente dentro de mi propio partido, que es el Partido Socialista. Entonces, pero este es el problema de estos partidos. El UPyD nace como una reacción de odio al PSOE, igual que Podemos. Ciudadanos nace como una reacción en contra del catalanismo, que está muy bien estar en contra. Yo no soy no soy para nada defensor del nacionalismo catalán, pero tampoco creo que sea el elemento clave decisorio ni para el futuro de España, ni para el futuro ni siquiera de los catalanes. Creo que los catalanes tienen problemas más importantes, como los tienen los asturianos y los andaluces y todo el mundo, vaya. Entonces, creo que son partidos que tienen un recorrido corto, tienen un recorrido realmente corto en cuanto a su capacidad de convocatoria. Al principio suenan muy bien porque el populismo suena así, pero no, yo creo que Vox, y además Vox está haciendo la prueba de que la ultraderecha, como la han planteado recientemente los nazis, no sé por qué les llaman neonazis, porque no tienen nada de nuevo, son los mismos nazis de hace casi 100 años, no casi, en 1922. Se fundaba el partido nazi, si mal no recuerdo, entonces 100 años, los mismos. Pero no entiendo cómo, no sé por qué les llaman neonazis, pero bueno, estos grupos nazis, me perdí totalmente de lo que estaba yo diciendo. Por mis tangentes me van a hundir a mí. Pero vamos, lo que creo es que tienen poco recorrido. Ya sé, estaba yo diciendo que en España puede ser el punto de inflexión para esta nueva derecha, esta derecha nazi, refriteada, recauchutada, redimida o reinventada, de Steve Bannon y Víctor Orbán y Giorgia Meloni, que ahora ha tenido que ponerle impuestos a la banca, y claro, la ultraderecha liberal está furiosísima porque ahora, ¿cómo que le pone impuestos a la banca? Pues es que hay que pagar las cosas y el gobierno se paga con impuestos, ¿no? Pues no, la otra forma es imprimir billetes y parece que no es negocio. Entonces, España está teniendo la oportunidad de demostrar que esta ola de derecha muy alarmante por un lado y muy peligrosa, sobre todo porque en su trasfondo hay
hay una visión antidemocrática donde es mejor tener hombres fuertes y dirigentes autoritarios que democracias falibles y problemáticas, pero siempre mejores. España está haciendo la demostración de que esta derecha es vencible, y si esta derecha es vencible en España, donde hay una tradición fascista muy sólida, heredera todavía del franquismo que termina con la Constitución en 1978, pues creo que tenemos grandes oportunidades de vencer a la derecha y que no solo Vox corra esa suerte, sino la corran otros partidos de la nueva derecha brutal, ¿no? Decía, los verdaderos padres de la patria de México son Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Pues no es así. Son los que consagran la independencia. Iturbide lo hace porque le convenía, ¿no? Guerrero tenía mucho tiempo luchando. Iturbide era un oficial español, era un oficial de la corona que de pronto se pasa al otro lado porque ve la oportunidad de ser emperador y se proclama emperador. Entonces, no los veo como padres de la patria. Los originadores de la independencia, los que tienen la idea de un país independiente de la metrópolis colonial, pues son la gente de la conspiración de Querétaro, Morelos, que al momento de iniciarse la lucha se va corriendo a ver a Hidalgo, lo ve solo una vez en la vida, por cierto, y esa base de gente que se le estaba jugando toda. Guerrero es un gran continuador, pero Iturbide, santo de qué, estuvo combatiendo los tantos años. Bueno, ¿llegaste a conocer al negro Durazo? Sí, llegué a conocer, no solo a conocer, sino a trabajar de alguna manera en una empresa para hacer cosas para el negro Durazo. A ver, el negro Durazo fue el jefe de la policía de José López Portillo, el jefe de la policía en México. Era un hombre de una capacidad de corrupción absolutamente inmensa. Por ejemplo, le gustaban mucho, hay unas monedas que México acuñó en 1910, precisamente como conmemoración del centenario de la independencia, de oro, si mal no recuerdo, de 18 quilates, que se llaman por eso centenarios de oro, y son enormemente valiosos porque es metal razonablemente puro. Se le gustaban mucho. Todos sus subordinados le regalaban centenarios y relojitos con tapas de centenarios, oro puro, etcétera, para lo cual, por supuesto, le sacaban dinero a sus subordinados que le sacaban dinero a sus subordinados y subordinados que exaccionaban a la gente en las calles de la Ciudad de México, pero vamos, con absoluta impunidad. Entonces, como en el caso de Morena, es muy curioso, el PRI siempre fingió un interés social y hacer una cierta serie de cosas, de programas sociales, algunos de los cuales existían en realidad, pero siempre estaban tullidos por el hecho de que si les ponía 100 de presupuesto, pues 30 desaparecían, ¿no? Con el 70% restante, pues no podías hacer todo el proyecto. Entonces, Durazo se enriqueció de una manera absolutamente increíble. Llegó a tener ¿cómo se llama este paraje? Porque allí había un centro de primatología, San Andrés Totoltepec. En San Andrés Totoltepec debe estar todavía el que llamaban el Partenón de Durazo. Se mandó a hacer una casa inspirada arquitectónicamente en el Partenón, con un mal gusto exquisito, con estatuas fingiéndose griegas de mármol en los jardines, una cosa horrenda. Yo la conocía porque yo iba a un centro de primatología que había cerca de allí. De hecho, yo dejaba mi pobrecito coche, la cafetera que conducía yo, la dejaba yo en la casa de los caldos platas. No sé si todavía existen los caldos platas en México, pero hace 50 años eran famosísimos. Y la gente con la resaca o la cruda pues se iba a tomar los caldos platas en la madrugada. Y yo dejaba el coche allí y luego caminaba 1 kilómetro para llegar al centro de primatología donde se estudiaban primates, sobre todo monos verdes, el que antes era el Cercopithecus etíope, el mono verde etíope, el macaco etíope, porque el doctor que se encargaba de eso lo había conseguido poner porque la vez anterior, en la huelga anterior, le habían matado a todos sus animales experimentales en el bioterio durante una huelga en la universidad, y pues con eso se va el demonio a muchas investigaciones. Entonces yo iba allí
como asistente de investigación durante un breve tiempo, 4 o 5 meses nada más, y se veía la casa del negro Durazo. Se enriqueció de una manera absolutamente escandalosa. Y entonces un sujeto que había sido policía, no me acuerdo su nombre, sacó un libro que se llamaba Lo negro del negro Durazo, contando toda la historia de este personaje absolutamente representativo de la corrupción priista y de la simulación y del engaño. Y lo sacó en Editorial Posada y se vendieron un porrón de ejemplares. Me acuerdo que una vez llegó él preguntando si no se veía por qué le pagaban tanto, si según él se habían vendido más ejemplares, y armó un pifostio gigantesco en las oficinas de Editorial Posada cuando yo era redactor allí. A mí me tocan las cosas así de lado, yo soy la mosca en la pared de este mundo. Y ahí en ese libro, que todavía debe existir por allí, Lo negro del negro Durazo, se cuentan las hazañas de corrupción, de robo, de absoluto desprecio a la ley, a la humanidad, a los ciudadanos, al derecho, a la democracia que tenía este personaje Durazo Moreno. No me acuerdo su nombre, fíjate qué curioso. Entonces, durante un tiempo en la empresa en la que yo trabajaba, que se llamaba Multivisión Audiovisual, nada que ver con Multivisión, la de la televisión, Multivisión Audiovisual, que hacíamos espectáculos de diapositivas, hicimos varios programas para la policía, que al final llegaba Durazo a aprobarlos o a pedir cambios. Y cuando iba Durazo era maravilloso, porque el Ritz de México, no el Ritz de Francia, por supuesto, el Hotel Ritz, llegaba antes y te ponían, donde fuera a llegar Durazo, ponían unas mesas con camarones y comida y jamón ibérico y bebidas, y ponían un despliegue absolutamente delirante, porque iba a ir Alfonso Durazo Moreno con su séquito, que su séquito eran 40 o 50 inútiles, que por supuesto ahí comían y bebían gratis o no gratis, y al Ritz le pagaban, esto nunca lo supe, pero sí me acuerdo que ponían unos despliegues de bufete y de bebidas del Ritz en la propia empresa donde yo trabajaba, cuando venía el negro Durazo a ver los programas que habíamos producido para él y para la policía, contando que la policía estaba haciendo una labor maravillosa, porque eso era lo que se suponía que estaban haciendo, ¿no? Y no contando lo demás. Así que sí, conocí a ese siniestro personaje. El oficio de los historiadores puede considerarse como parte del conocimiento científico. La historia, parte de la historia se puede considerar conocimiento científico en la medida en la que se basa en hechos demostrables, sólidos, contrastables e independientemente verificables, como es el caso de la arqueología, de las dataciones temporales por distintos métodos de datación que existen, la consulta de documentación fiable, lo que se llama la historiografía, y entonces sí, yo creo que una buena parte de la historia entra cada vez más en el terreno de la ciencia. Evidentemente hay interpretaciones históricas y hay cosas que se reconstruyen a falta de datos, y esas pues no son precisamente ciencia, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que sí, sí la historia debe considerarse así, o puede considerarse así según el caso. Y ese es el punto, según el caso. Porque pienso en obras históricas que yo he leído que son absolutamente expresiones propagandísticas, ¿no? Y te obligan a leer 4 o 5 versiones para más o menos ir decantando lo que era opinión, lo que era interpretación y lo que sí está basado en datos. Mientras más fuentes sólidas y menos adjetivos usa el historiador, evidentemente es mejor. Francia suspende la ayuda humanitaria a Níger y Estados Unidos amenaza con hacerlo. Tengo entendido que las ayudas eran para el desarrollo de los países, no premios o castigos según deposiciones. No, mira, pero si no son premios o castigos según deposiciones, no creo que la Junta Militar nigeriana se haya posicionado, no es nigeriana, nigerina, se haya posicionado de una u otra manera, simplemente que son ilegítimos. Cuando son ilegítimos no sabes cómo vas a manejar el dinero. Te voy a poner un caso que es bien aterrador, y venía al caso comentarlo en estos días, perdón, voy a seguir peleando con el micrófono toda la tarde, porque alguien me habló de que es que sigue el colonialismo, se explota. Sí, a ver, obviamente, si tú tienes riquezas y se las vendes a Francia, pues Francia va a tratar de conseguir las mejores condiciones posibles. Pues el caso del uranio de Níger, ¿no?
que ahora está suspendida la venta de uranio, porque al parecer también Níger decide que según a quien no le vende, pues no quiere. Es como el embargo a Cuba, pero aquí es legítimo. Ninguno de los dos es legítimo. Pero, mira, en Etiopía se acaban de empezar a reanudar las entregas de alimentos por parte del Banco Mundial, de la ONU, del Banco Mundial de Alimentos de la ONU, o el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. ¿Qué es lo que pasó? Que toda la ayuda que se le mandaba a Etiopía era, evidentemente, como dices tú, para el desarrollo de los países, fundamentalmente para que la gente no se muriera de hambre. El problema es que los funcionarios y miembros del gobierno etíope se robaban el grano para venderlo en el mercado negro. Entiendes que en esas condiciones le estás dando una ayuda que ni llega a la gente y encima estás haciendo ricos a unos irresponsables. Entonces, claro que se suspendió la ayuda con el problema de que esto podría haber provocado la agudización del hambre en Etiopía. ¿Cómo lo resuelves? Tratando de que el gobierno etíope sea más transparente y menos corrupto. Entonces, en el caso de Níger, se ha depuesto a un gobierno democráticamente constituido, el resultado de la primera transición pacífica de poder en la historia de Níger, si mal no recuerdo, la segunda, pero después de una sucesión de golpes de Estado o de presidentes que perdían las elecciones y no se querían ir, y había habido una transición pacífica del poder para el presidente Bazoum. El presidente Bazoum está democráticamente electo, legítimamente electo, de acuerdo a las leyes de su país, y lo tira un golpe de Estado. Es lógico, es razonable no suspender la ayuda a esos militares que han tomado el poder violentamente. No sé, ¿tú crees que debió seguirse apoyando a la junta militar chilena en 1973? ¿O debió haberse le dado todo el apoyo del mundo a Videla en 1976? Pues cuéntame, porque lo que yo estoy harto es que haya golpes de Estado antidemocráticos buenos y hay golpes de Estado antidemocráticos malos. Estoy muy de acuerdo con que se le diera la espalda a Pinochet. En México afortunadamente se la dio. Que se le diera la espalda a Videla y que se le dé la espalda a los soldados de ahora en Níger. ¿Qué quieres? Soy coherente. Eso a mucha gente no le gusta. ¿Qué opinión tiene de Eteniel Fasel, el metafísico que participó en los libros de la SEP, quien dice que van a hacer una ceremonia con la estrella de 6 picos, invocando el tigre y la estrella de 5 picos? Tú sabes perfectamente lo que opino. Es una mamarrachada, es una estupidez, es un embuste, es un engaño y es una tragedia nacional, que no es nueva. Fox tenía sus brujos. Y tenía el tipo que hacía composiciones, que eran composiciones esotéricas, y tenía toda la gente, los mayas galácticos a su alrededor, pues una secta de locos, de la que ya narré claramente cómo había sido su historia, si mal no recuerdo, en El Retorno de los Charlatanes. Y Salinas había tenido a la bruja La Paca, y habían tenido todos, y antes de él estaba Pachita, y esta idea del esoterismo del gobierno mexicano y de su acercamiento a misticismos ridículos y a su rechazo esencial a la ciencia, porque ninguno de ellos tiene la más vaga idea sobre ciencia, no es ninguna novedad. Es la historia, por lo menos de tiempos de Díaz Ordaz para acá, y no sé si antes también. Es decir, siempre México ha estado gobernado por gente que no tiene puta idea del conocimiento científico, de para qué sirve y cómo se usa. Algunos se dejaban asesorar, el actual ni eso. Pero este metafísico es lamentable. ¿Por qué sobre todo es? ¿Por qué más que los otros? Bueno, porque se suponía que Morena iba a acabar con las tradiciones más repugnantes del PRI y el PAN. Que el PRI podía tener a la Paca y el PAN tener a los mayas galácticos y también al Opus Dei, a los Legionarios de Cristo y al Yunque. Pero Morena iba a hacer el cambio de todo esto, iba a ser una época donde finalmente la razón, el conocimiento y la lógica se iban a imponer para establecer una situación en la cual la redistribución de la riqueza se pudiera hacer de una manera en la que no se robaran ese 30% que se robaban los priistas. Digo 30% por decir una cifra, no sé si es 30, 40, 60 o 10, pero de que se robaban,
se robaban porque todos salieron ricos, como están saliendo ricos ahora los morenatos. Entonces, es mucho más lamentable el caso de Morena porque es la repetición de un engaño. Ahora sí vamos a ser diferentes, pero robamos igual. Ahora sí vamos a ser diferentes, pero engañamos igual, simulamos igual. Infringimos las leyes que nosotros mismos proclamamos, promulgamos, legislamos, firmamos en las cámaras legislativas, nos las pasamos por las horcas caudinas, descaradamente ante la gente y riéndonos de ellos, ¿no? Es muy lamentable, es terriblemente lamentable, y es terriblemente lamentable lo que se está viendo en los libros de texto, que vamos a tener una conversación larga en este canal en su momento con una persona que los ha estudiado, pero este tipo de, por un lado, payasadas, pero por otro lado, negaciones de la ciencia, que es la única que puede mejorar las cosas para la ciudadanía, siempre y cuando se aplique con una visión política sólida, por eso la tienen que aplicar políticos y no científicos, con una visión y con una intención política y con una visión de Estado de la cual carece completamente López Obrador, es lo normal, es más priismo y más panismo, más superstición, más engaño, más falta de debate, más falta de claridad, más falta de democracia, cada vez menos democracia, de hecho, ¿no? Cuando el presidente está atacando a un opositor, y no es que yo esté defendiendo a Xóchitl Gálvez, defiendo su derecho a ser opositora sin ser atacada por el enorme poder que tiene el presidente en México, que además López Obrador ha concentrado más poder del que habitualmente tenían los anteriores presidentes, que ya era excesivo, brutal, de niveles que la gente fuera de México encontraba difícil creerlo, del nivel de cuando Ruiz Cortines venía corriendo con su gente porque tenía una cuestión que hacer a determinada hora y se le hacía tarde, y mientras venían todos caminando por las calles del centro, le dijo Ruiz Cortines, fue el presidente, dos presidentes antes de Díaz Ordaz, a uno de su séquito, ¿qué hora es? Y este se giró y le dijo, la que usted diga, señor presidente. En México así era, y ahora es peor. Ahora es peor, y ahora el presidente hace precisamente lo que prometió que nunca iba a hacer, que es tomar partido, alterar la democracia, hackear la democracia, impedir el libre juego de las ideas y plantear abiertamente la decisión de permanecer en el poder con su camarilla a como dé lugar, junto con un rechazo total al conocimiento científico, a los hechos, a los biólogos que dicen que está mal lo que se está haciendo en el Tren Maya, a los ingenieros que dijeron y expertos aeronáuticos que dijeron que el cambio de aeropuerto era una barbaridad, a los que han dicho que se necesita hacer el cambio a las energías sostenibles, a todos, a la Academia Mexicana de Ciencias, que se acaba de pronunciar en contra precisamente de los libros de texto. Todos están mal, a toda la ciencia, a todo el conocimiento los rechaza, porque el pueblo bueno es él. Y cuando un solo personaje es el intérprete del pueblo, tenemos un problema. Así que este misticismo, que además acaba de defender López Obrador, precisamente cuando supervisaba las obras del Tren Maya, es decir, como si supiera de ingeniería para supervisar obras. ¿Tú sabes lo que es un supervisor de obra? Bueno, pues él se va a pasear mirando las obras y les llama a supervisar. Y habla del misticismo y de los chaneques y de los seres mitológicos mayas, que son muy hermosos como mitología, pero que si te los tomas en serio tienes un problema. Ya sabes perfectamente, pues, lo que opino de estos charlatanes. ¿Cuándo se volvió corrupta la izquierda en América Latina? Pues no sé si la izquierda en América Latina sea corrupta. Hay una izquierda corrupta en América Latina. Tú no puedes acusar a la gente de Tabaré Vázquez o del propio Mújica de ser deshonesta, de ser corrupta. Hay una izquierda corrupta y una izquierda no corrupta. Hay corrupción en la izquierda, hombre, hay corrupción en todos lados. Es una característica humana, sobre todo cuando hay poder y dinero. Una de las funciones de la democracia es precisamente distribuir tanto el poder que permitas que entre gente honrada, que no permita
los pillos se hagan con todo el poder y con todo el acceso a los recursos. Cuando tú tienes una democracia con muchos participantes, es mucho más difícil ser ladrón, porque no sabes si el que está enfrente es honesto. Cuando son 20 amiguetes que se reúnen a comer con el presidente, tienes un problema. Juan Magno, a ver, 5 minutos de esto y a ver si entro a los temas, pero me dicen esto me interesa. ¿Qué opina del concepto de patente? Algunos liberales consideran que ellas son las causas de los monopolios. Bien. Las patentes, como los derechos de autor, tienen por objeto fomentar la creación y fomentar la innovación. Me explico. Un segundo. Cuando tú inventas algo, o cuando escribes un libro, o cuando compones o grabas una canción, o cuando escribes una obra de teatro, tienes el derecho a explotarlo durante un tiempo determinado. ¿Por qué se hace esto? Se hace para fomentar que te escribas libros, hagas inventos, escribas obras de teatro y grabes cancioncitas. Es decir, si yo en mis invenciones no las puedo explotar en mi beneficio durante un tiempo determinado, tengo menos motivaciones para hacerlo. Sí, sería ideal que todos fuéramos enormemente fraternos y que en un mundo totalmente igualitario todo el mundo hiciera sus inventos sin interesarse en, por supuesto, ganar dinero con ellos, porque tendría sus necesidades resueltas. Y en fin, ahí podemos meter todo el folleto publicitario del comunismo y de las utopías. Pero no es así. La gente tiene también... Perdón, le ha tocado hablar. La gente tiene también derecho a vivir de su trabajo. Si mi trabajo es escribir libros y regalo mis libros, dime de qué vivo. Se supone que mi libro es un trabajo, se supone que mi invención es un trabajo y se supone que tengo derecho a vivir de mi trabajo. Entonces, esa es la razón de ser de las patentes. Las patentes tienen un plazo determinado. Nunca son para siempre. Y esto es algo que la gente, a veces muchos críticos no entienden, que es por un tiempo determinado. Muchísimos medicamentos son genéricos hoy y se pueden comprar genéricamente porque han caducado las patentes. Siempre que te hablan del glifosato, hablan de la patente de Monsanto. Caducó en el año 2000, hace 23 años. Las patentes tienen ese objeto y los derechos de autor lo mismo. Problema. Cuando tú eres el generador de la innovación, pero quien patenta es la empresa. O cuando tú eres el escritor de la música, pero quien es titular de los derechos de autor es la editorial de música o la disquera o el manager o alguien más. Cuando alguien te compra los derechos y los usufructa en tu nombre, o ni siquiera te los compra. En Estados Unidos, por ejemplo, las invenciones que hagas en tiempo de la compañía, es decir, durante tu jornada de trabajo en la compañía, o con datos o elementos que obtengas por tu trabajo en la compañía, son propiedad de la compañía. Si son buenas gentes te darán una bonificación extra, porque ay, sí, pobrecito. Pero no son tuyas. Se entiende que obviamente si estás inventando cosas para, no sé, para BASF o para alguna gran empresa tecnológica, evidentemente estás usando los recursos de esta empresa y esta empresa te está pagando un salario sin tener la certeza de que vas a producir y por lo tanto merece parte de esos derechos de autor o de esa patente. Pero en la realidad se quedan con el total y es un problema absolutamente real. ¿Quién es el titular de los derechos de autor en los casos de cierta reproducción? La gente se queda fría cuando descubre que, por ejemplo, si tú oyes algo en Spotify, primero que nada, lo que paga Spotify es una miseria. De esa miseria, el 70% es para la disquera y la editora y el 30% es para el compositor y el intérprete. Y los músicos de sesión ni cobran. Músicos de sesión como la arpista de She's Living Home en el maravilloso Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles, cobró 5 libras. Y desde entonces, 1967,
Yo creo que en los últimos 10 años Paul McCartney le dio algo, pero no había cobrado más. Su trabajo fue tocar el arpa y tocó esa arpa que ha sido tan importante en la cultura mundial. Pero esa arpa no tenía derechos de autor. Los derechos de autor los tenía McCartney, que fue el que escribió la pieza de arpa. Es un problema muy serio, pero no por lo que dicen los liberales que tú dices. Liberales hay de todos tipos. Hay hasta gente cercana a la izquierda que son los socioliberales. Y luego tienes a los nazis que se llaman liberales porque mola muchísimo, ¿no? Suena mejor soy liberal a soy un nazi absolutamente anarcocapitalista. Bueno, entonces no creo que las patentes sean un problema por eso. No creo que impulsen los monopolios precisamente porque tienen fecha de caducidad. Los grandes monopolios naturales no tienen fecha de caducidad, pero no por sus patentes, sino por el tipo de cosa a la que se dedican. Y son los monopolios precisamente naturales, electricidad, agua, comunicaciones, etcétera, los que muchos consideramos que es mejor que maneje el Estado, ya que si no le estás entregando demasiado poder a una empresa. Y luego cuando rompes esos monopolios tienes desastres como el de las telefónicas en Estados Unidos o el de los trenes en el Reino Unido, que son para llorar. Esa es mi visión respecto de eso. Yo he cobrado derechos de autor toda mi vida, por mi fotografía, por mis canciones, por mis libros, y siempre he sentido que somos los que llevamos la peor parte, los creadores. Vive mejor, por supuesto, el editor que el escritor, salvo algunos casos. Pero es que para tener 1.000.000 de euros tienes que vender 1.000.000 de ejemplares de algo que te dé €1 por libro. Para que te dé €1 por libro tiene que costar por lo menos 10 euros, porque te dan el 10% de regalías. Es decir, de cada 10 euros que tú compras un libro, 1 euro va para el autor. Entonces, vivir dignamente de escribir pues es muy difícil. Mis amigos que viven de eso, viven de escribir un libro al año con un esfuerzo enorme. Siento que esos son los problemas de patentes y de copyright. En Estados Unidos, por ejemplo, organizaciones como Disney han luchado enormemente por ampliar los plazos del copyright, que eran 90. El copyright no tiene una fecha de caducidad como las patentes, desde el momento en que se entrega la patente. Por ejemplo, el caso de medicina son 20 años, si mal no recuerdo. Pero en el caso de los derechos de autor son tantos años después de la muerte del autor. Es decir, para que tu familia pueda seguir cobrando por tus composiciones, tus películas, tus obras de teatro, tus libros, etc. Y entonces, no me acuerdo, en distintos países es de distinta manera, pero cuando se acercaba la fecha de que caducara los derechos de autor de Mickey Mouse, que se otorgan a partir de su primer corto animado, que fue Steamboat Willie, Disney luchó enormemente y cabildeó en la legislatura de Estados Unidos para que se ampliaran en el tiempo los derechos de reproducción para que nadie pudiera usar la imagen de Mickey Mouse sin pagarle a Disney, que sería lo que pasaría cuando pasara a dominio público. Las obras cuyo copyright o derechos de autor caducan pasan a ser del dominio público, es decir, son de todos nosotros. Esas obras que hoy podemos reproducir y editar cuantas veces queramos, obras del siglo XIX, XVIII, XVII, clásicos, etc., esto se puede hacer gracias a que la propiedad intelectual es del dominio público. Y con las patentes pasa exactamente lo mismo. Entonces, al contrario, más de lo que debería ser, de lo que se le debería permitir a Disney, es obligar a que se hicieran efectivas esos traslados al dominio público de la propiedad intelectual de las grandes obras, de la música, del cine, etc., ¿no? Es muy curioso porque además Walt Disney basó su fortuna en buscar cosas cuyos derechos de autor ya hubieran caducado para refritearlas. Igual la Cenicienta, que Blancanieves, que Peter Pan. Entonces eran obras que no tenían ya derechos de autor y entonces Walt Disney podía utilizarlas, pero eso sí, hacer los derechos de autor sobre los personajes, sobre el dibujo, sobre el nuevo guión, sobre la adaptación, etcétera, etcétera. El problema es gordo, el problema es muy, muy gordo y no creas, algunos lo hemos pensado muchos años. Y por eso cuando vienen los del todo gratis, nos caen tan mal, ¿no? Porque claro, tú no te das cuenta que de esto sirve para que yo le ponga un plato enfrente de comida a mis hijos todos los días. Ay, no, es que el arte tiene que ser gratuito. Sí, ya, pero no puede serlo porque los señores que hacen el arte comen y tienen familias que comen y tienen derechos y, hombre, no reconocérselos está un poco feo.
Vámonos de ovnis. Vuelven amigos míos los vendedores de patrañas, la gente que es capaz de engañarlo a usted por todos los lados, única y exclusivamente con el deseo de sacarle el dinero. ¿Qué va a hacer? Y entonces aquí, bueno, pero cuidado, usted también puede ganar mucho dinero con esto. Mire, ¿alguna vez te has planteado convertir el misterio en tu trabajo o en una importante fuente de ingresos extra? Nosotros ya lo hemos hecho, y si reúnes ciertos requisitos, quizás tú también puedas entrar a formar parte de nuestro equipo en Rutas Misteriosas, marca registrada, la primera red de rutas de misterio de España. Te ofrecemos el apoyo administrativo, estratégico y publicitario que necesitas para triunfar en tu ciudad. Representarás a una marca consolidada, con clientela asegurada y gozarás de gran prestigio y visibilidad. Rutas Misteriosas. Déjate guiar por los mejores expertos. Este es un sitio que acabo de descubrir yo, que son unos racastracas, desvergonzados. No solo son estos 9, hay otra ristra abajo, de gente que probablemente respondió al anuncio de ¿no quieres tú engañar a la gente de tu ciudad y ganar dinero por ellos? Que se presentan como expertos y que te hacen guías, te hacen rutas por tu ciudad, contándote que si aquí había un fantasma, y aquí había una bruja, y aquí se aparece un niño muerto, y aquí había un cementerio, y aquí hay cosas misteriosas. Muy misteriosas. Expertos. A ver, ¿de qué son expertos estos señores? Bueno, Bauzá es profesor y periodista. José Manuel García Bautista, Bauti, ese trabajaba con Iker Jiménez, es periodista del misterio. José Manuel Frías, hombre, es periodista del misterio. Álvaro Martín, no, Álvaro es escritor del misterio. Jorge Sánchez no es nada de eso, es comunicador y escritor del misterio. Está también Israel J. Espino, que es periodista de misterio, también es antropóloga, es la única que tiene una carrera medio relacionada con el conocimiento real, con la posibilidad real de destruir misterios, de disolver, no, de desvelar misterios. Juan Carromero es comunicador de misterios y escritor de misterios. Marta Envide es divulgadora de misterios y conferenciante de misterios. Y José Manuel Morales es escritor y articulista de misterio. Toda esta tropa de personajes están recorriendo toda España, enchufándole a la gente una ruta misteriosa sobre las leyendas que pueden ser, las leyendas reales todavía, las leyendas que verdaderamente pertenecen al folclore y a la mitología de un pueblo, son interesantísimas de conocer, y hay mucha gente que lo hace esto de manera digna y respetabilísima, como los que te hacen el recorrido de Jack el Destripador, incluso en Londres. Pero no tienes ninguna certeza de que realmente estén ateniéndose a la mitología y al folclore validados histórica y antropológicamente, porque estos señores se inventan todo. Aquí hay alguno que alguna vez a mí me pasó información, ya se le olvidará, y le cascan la friolera de 16 euros a cada víctima que se va a hacer una de sus rutas por alguna de las ciudades, porque ahora están promoviéndoles aquí en Gijón, por eso me enteré. Porque ahora alguno de ellos está haciendo rutas del misterio en Gijón. No conozco ninguna leyenda yo de Gijón, la verdad, pero bueno. 16 euros te cascan por esto. Bueno, para ponernos en perspectiva, la entrada al Museo del Prado, que tiene una de las mejores pinacotecas del mundo mundial y del universo universal, cuesta 15 euros. La entrada al Louvre, que además de tener una de las pinacotecas más impresionantes a nivel mundial, tiene toda la escultura que te puede interesar ver en el mundo y buena parte de la historia universal, parte de ella, por supuesto, producto de la depredación colonial, ni modo. Napoleón se llevó muchas cosas cuando conquistó Egipto. La entrada al Louvre te cuesta 17 euros. Imagínate la desvergüenza que se necesita para cobrarle a la gente 16 euros por estas pachangas, paseándote por las calles y contándote, allá había un muerto. Bueno, hemos vuelto a los de las patrañas de siempre. Yo pensé que eso estaba superado, que la gente ya no hacía esto, pero por lo que me estoy enterando hay gente que les casca 16 euros
a estos rascahueles para que les cuenten cuentos que se van inventando, como los misterios de Iker Jiménez. Ya ves, cuando se meten algunos misterios medianamente modernos, siempre acaba resultando que estaba equivocado. Entonces se queda con los de siempre, va contando siempre que si el niño de acá y que si el hombre pez del Liérgamo, las cosas de siempre, que siempre lleva 30 años viviendo de eso, creo, algo así. Y precisamente por el tema de los ovnis que volvió a surgir, pues han reaparecido personajes como Javier Sierra. Javier Sierra, reconocido embustero, también es novelista, es cierto, y ya ganó el premio Planeta, tampoco es mucho decir, la verdad, pero que se ha presentado en una cosa que se llama Espacio en Blanco. Espacio en Blanco lo maneja hace muchísimos años, no sé por qué, porque es un programa de misterio en la televisión española, es decir, que se paga con mis impuestos y con los impuestos de mucha la gente que me ve que vive en España y que tributa en España, a diferencia de los youtubers fachas e incels que se van a vivir a Andorra para no pagar impuestos en España, luego vienen a España a usar la sanidad pública, eso sí. Y entonces a Miguel Blanco ya hace décadas le pagan por tener este programa donde cuenta mafufadas al por mayor. Miguel Blanco es una persona que lo engañaron en Haití haciéndole creer que en unas sesiones de vudú había aparecido el demonio y él cree que habló con el demonio y lo cuenta muy emocionado. Es algo que le hacen a todos los turistas, los expertos en el vudú en Haití. Bueno, lo hacían cuando había turismo en Haití, ahora la situación en Haití desafortunadamente es aterradora. Pero cree que habló con el demonio, o sea, es una persona de un nivel escasito, ¿no? No es el cuchillo más afilado del cajón, le faltan varias patatas para el kilo. Vamos, de esa gente que tiene la cabeza para separar las orejas. Y tiene allí a Javier Sierra. Javier Sierra, si ustedes no lo recuerdan, aparte de asegurar que hay personas que están en dos lugares al mismo tiempo, se llama bilocación porque suena mejor que la chorrada, es el que estuvo en España vendiendo esto como una cosa absolutamente real. Esta supuesta autopsia a uno de los tripulantes del ovni que cayó en Roswell y que en 1995 estuvo vendiendo un embustero británico llamado Ray Santilli, que esta autopsia, muñecopsia, como le llama mi amigo Luis Alfonso Gámez, la muñecopsia es más falsa que un dólar con la cara del Pato Donald. Es decir, y de hecho aquí es una de las cosas que primero que nada las revelaban. Esto fue filmado en 1949. No, es que esos cables enroscados así en los teléfonos no los había hasta fines de los años 50. Es un desarrollo tecnológico posterior. Entonces ya ahí, pues, con solo esta imagen ya la muñecopsia empezaba a tener problemas. Es un muñeco de plástico y luego Ray Santilli confesó y todo lo demás. Pero no, Javier Sierra sigue comentando que él vio eso y que además estuvo diciendo en esta entrevista con el hombre que habló con un demonio, es que es de locos, es totalmente de locos. Estuvo diciendo que ha visitado Roswell y para él está claro, sí, que cayó un ovni en esa zona, se recuperaron los cuerpos y han permanecido en secreto hasta ahora. ¿Y entonces cómo lo sabes? Pues no lo sabe. Pues no lo sabe. Miren, yo ya había este debate un poco en Twitter con alguna persona. ¿Saben qué es esto? Porque de que se ve impresionante, se ve impresionante. Existe en realidad, no es una manipulación por Photoshop, no es algo hecho con inteligencia artificial, es algo real, es un tipo de relámpago que se llama sprite o espectro. En español le pusieron espectro, no me gusta mucho, pero bueno. Hay otros más impresionantes que son así como más circulares, que son los elves, que son duendes, y hay chorros azules que también son impresionantes. Bueno, miren. En la década de 1920, un físico escocés, C.T.R. Wilson, predijo que debían ocurrir fenómenos eléctricos muy por encima de las tormentas. Es decir, que así como hay actividad eléctrica debajo de las nubes de tormenta, lo que nosotros vemos como relámpagos, seguramente había actividad arriba de las nubes. La física decía que debía
existir esto. Y pilotos diversos dijeron, oye, pues yo he visto cosas raras arriba de las nubes. Pues qué bien, pero mientras no haya evidencias no se puede hacer nada. El 6 de julio de 1989 apenas, un grupo de científicos de la Universidad de Minnesota obtuvieron prueba visual directa de la existencia de estos fenómenos eléctricos. Ahora hay una evidencia real. Bueno, pues ahora la estudiamos. De 1989 a 1994, durante 5 años, se empezaron a estudiar estos fenómenos, estas manifestaciones, y a registrarse y a estar atentos a ellas porque eran cosas reales, que además eran todas iguales. No es que unos fueran triangulares y los otros venían con 3 puntitos y los otros eran circulares y los otros eran una bola plateada sin ventanas, ¿no? Ya ves que los ovnis tienen todas las explicaciones, todos los aspectos del mundo. Bueno, estos registros fueron llamados sprites por los investigadores de la Universidad de Alaska y finalmente en 1994 se pudo tener la absoluta certeza de que esto estaba demostrado, se pudo empezar a explicar y se empezaron a investigar con toda seriedad porque ahora se podían ver. Pasa muchas veces en ciencia que estás buscando algo que es difícil de hallar y el día que lo hallas resulta más fácil seguirlo hallando. Acaba de pasar, por ejemplo, con las ondas gravitacionales. Esto es resultado de una investigación real. Esto no lo supieron, no lo averiguaron los investigadores de ovnis. Ven esto y dicen, hay unos extraterrestres que vienen de las Pléyades y que traen un mensaje de paz y tranquilidad para el mundo y no hay que destruir el medio ambiente. Muy malo lo del medio ambiente. Y traen unos señores que les vamos a hacer la autopsia porque chocaron en un cerro aquí cerca cerca del ejército estadounidense siempre. Uy, qué miedo, misterio, vamos a poner una empresa y vendemos el misterio. Nunca un ufólogo, misteriólogo, investigador del misterio, experto, nunca ha logrado resolver un solo caso ovni, un solo caso de misterio para desvelar el misterio. Como dice JJ Benítez, o creo que lo dijo Iker Jiménez, el misterio está allí para que siga siendo misterio, porque si no dejas de hacer caja con él. Esto lo hace la ciencia. Esa es la investigación que realmente hace la ciencia y no las chorradas de los vendedores de patrañas que ahora, pues ni modo, han regresado. Y si ellos han regresado, yo tendré que volver a darles de patadas porque se lo merecen y porque no se merece la gente a la que engañan que la estén engañando. Ay, y así todo en la vida. Gracias a Dan Franco por el super sticker. Voy a hablar de Japón en la Segunda Guerra Mundial, que es mi tema. Mi tesis doctoral iba sobre ese momento y lugar, dice David del Castillo. Mira, vamos directo a eso. Bueno, empecemos por el principio, y el principio está en el pasado 6 de agosto. El 6 de agosto yo volví a escuchar que el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón había sido la mayor atrocidad de la historia de la humanidad, habiendo asesinado a 300,000 o 200,000, entre 200 y 300,000 personas inocentes, civiles. Que es cierto. Hace tiempo hice yo un video bastante extenso sobre qué habrías hecho tú ante la situación que se planteaba en julio de 1945 en la guerra en el Teatro del Pacífico. Es decir, en mayo se había rendido Alemania, bastante tiempo antes se había rendido Italia, y del eje quedaba el ejército imperial de Hirohito, conducido fundamentalmente por el general Toyo, y que mantenía la decisión de seguir peleando la guerra, aunque ya era claro que la habían perdido. Hitler desde el 44 sabía que había perdido la guerra y siguió insistiendo en pelearla hasta el día de su cumpleaños,
que le encargó la defensa de Berlín a niños. Y hay una película donde se ve a Hitler encargándole la defensa de Berlín a niños de 12 años. Que es aterrador. ¿Defender qué? Si estaban totalmente perdidos. Ya, pero la gente no se rinde siempre cuando está perdida. No hay esa inteligencia. Y en Japón había una cosa muy clara, y es que Japón no se iba a rendir con facilidad. Cuando alguien dijo, por cierto, respecto a la bomba atómica, que no hay civiles en Japón, que no se podían considerar bajas civiles, se refería a que el emperador había dictaminado que todos los hombres y mujeres mayores de 17 años eran soldados del ejército imperial. En ese momento, en julio del 45, ya eran todos soldados del ejército imperial. Y había un proyecto para responder a la invasión de los aliados, porque no era solo Estados Unidos, estaba Australia, estaba Nueva Zelanda, estaban canadienses, británicos, peleando. Había un proyecto japonés para causar tantas muertes a los invasores a costa de todas las vidas japonesas, no importaba de cuántas vidas japonesas se perdieran, que los horrorizaran tanto que los hicieran retirarse. Es decir, estaban dispuestos a sacrificar a millones de personas para aterrorizar a los aliados, porque ellos consideraban que los aliados lo que no tenían era fuerza moral, la fuerza moral que ellos tenían por el imperio. Por cierto, esta es una de las cosas de las que se enteran los que toman la decisión de lanzar la bomba atómica, que existe este programa, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, de reacción o respuesta a la invasión de Japón, que sería la forma de terminar con la guerra, como se invadió Italia, como se invadió Alemania. Bueno, Japón no llevaba en guerra como Alemania desde 1939. Japón comenzó su guerra en 1931, cuando invadió y conquistó Manchuria, en el noreste de China, y estableció un imperio títere, precisamente el imperio manchuoco. Luego el territorio chino de Jehol fue tomado en 1933 y en 1936 se creó otro estado títere en Mongolia Interior. En 1937 comenzó una brutal guerra entre China y Japón. Las ansias expansionistas japonesas no eran del gusto de los aliados estadounidenses, de los aliados del eje antinazi, o de los aliados que luchaban en contra del eje. Entonces, a partir de que empieza la guerra y que Japón ha firmado un tratado con Alemania e Italia para hacer el eje, en 1940 Estados Unidos impuso sanciones a Japón, como prohibir la exportación de mineral de hierro y de acero, esperando que ello detuviera el avance imperialista de Japón hacia el interior de China y de Indochina, lo que ahora es Vietnam, Laos, Camboya. En julio de 1941 Estados Unidos impone un embargo comercial total a Japón y congela los activos de Japón en los bancos de Estados Unidos, Gran Bretaña, China y Holanda, o los Países Bajos. Todos estos países le imponen sanciones a Japón y Japón decide entonces atacar. Japón invadió primero la Indochina francesa, después de invadir la Indochina francesa, firmó el pacto tripartito con Alemania e Italia, y el 7 de diciembre de 1941 Japón ataca Pearl Harbor como reacción precisamente por las sanciones económicas, pero no solo ataca Pearl Harbor, que es lo que tenemos más presente por el cine. Ataca Filipinas, Guam, la isla de Wake, todas las posesiones de las Indias orientales neerlandesas, Tailandia, y las posesiones del Imperio Británico en Borneo, Malasia y Hong Kong. ¿Qué movía a Japón? El militarismo, el imperialismo, el nacionalismo, el racismo y las ansias expansionistas por establecer un gigantesco imperio. Todo se basaba en la devoción al emperador. Si no eras devoto al emperador, te podían apalear, desde apalearte hasta matarte, porque lo fundamental era ser leal al emperador, porque el emperador era Dios. Hirohito estaba considerado un verdadero Dios viviente. Bueno,
¿Qué hizo Japón entre 1931 y 1945 hasta el 5 de agosto antes de que se le arrojara la bomba atómica? Porque la imagen que ha querido vivir Japón y la imagen que se nos ha dado como parte de la propaganda es que los japoneses estaban haciendo origamis, todos, y de pronto Estados Unidos, que son los malvados, lanzó 2 bombas atómicas sobre ellos. Oh, sorpresa. ¿Y por qué? Porque son muy malos. No, hay cuestiones que pasaron y las explico en ese vídeo, no me voy a meter en ellas ahora. Pero vamos a ver qué hizo Japón del 31 al 45. Primero que nada, los prisioneros de guerra están protegidos por los tratados internacionales. Se supone que no puedes matar a los prisioneros de guerra. A Japón le dio exactamente igual. Japón torturó sistemáticamente y asesinó de manera continuada a todos sus prisioneros de guerra. De todos los prisioneros de guerra chinos que tuvo, que esclavizó y torturó, al término de la guerra devolvió a 56, de decenas y decenas de miles. Japón asesinó entre 3 y 10 millones de personas. Lo más probable es 6 millones de chinos, indios, coreanos, malasios, indonesios, filipinos e indochinos, además de prisioneros de guerra europeos, estadounidenses y australianos. Japón hundió barcos hospitales que también supuestamente están protegidos por los tratados internacionales. La más notable o la primera señal de lo grave que era la situación con Japón fue la masacre de Nankín de 1937 al 38, donde el ejército japonés masacró entre 260,000 y 350,000 civiles y prisioneros de guerra, además de violar a más de 70 a 80,000 mujeres. Los castigos y las diversiones del ejército imperial japonés incluían los enterramientos vivos, la prostitución forzada, que le llaman, aunque en realidad era la violación masiva de mujeres, de las que sabemos mucho de las mujeres de solaz coreanas que fueron llevadas a centros donde se les violaba varias veces al día para solaz de los soldados japoneses, pero también hubo mujeres indochinas, indonesias, javanesas, filipinas, chinas, birmanas, de los Países Bajos y australianas. Japón se distinguió por tener unidades militares de experimentación humana, por donde pasaron 580,000 víctimas civiles. Mengele a la N potencia. Los experimentos aterradores de los nazis multiplicados en un sistema por el que pasaron cientos de miles de víctimas que padecieron horrorosamente. El más famoso, por supuesto, es la unidad 731 de Shiro Ishii, donde abrían a la gente viva, hacían amputaciones sin anestesia para ver cómo reaccionaban los cuerpos al anestesiarse, o le pegaban uno el brazo del otro a ver qué pasaba. Se probaban armas biológicas porque Japón usó armas biológicas y químicas en la Segunda Guerra Mundial. Se les hacían transfusiones, por ejemplo, con sangre de caballo, a ver si era posible que la sangre de caballo sirviera para salvar a los soldados japoneses. Se les congelaba a ver si había haber sistemas para recuperarlos del congelamiento, para luego usarlos con los soldados japoneses, etc. Japón provocó hambrunas como la de Vietnam en 1945, esclavizó a entre 4 y 10 millones de personas, robó patrimonio cultural de todos los países que atacó y que ocupó entre 1931 y 1945. Ese es el panorama del Japón al que o se invadía, con pérdidas de millones de vidas japonesas y aliadas, o se arrojaba la bomba atómica. En Potsdam, cuando se decide el fin de la guerra con el ultimátum que se le da a Japón por parte de las 3 potencias principales, el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, Truman le avisa a Stalin que tienen un arma poderosísima y Stalin dice, pero ya lo sabía, tenía espías entre la gente que rodea a Oppenheimer en la película que ustedes pueden ver, por supuesto. Stalin sabía perfectamente lo que había, de hecho estaba ya empezando con su propio programa atómico. Se le da un ultimátum a Japón. Japón rechaza el ultimátum, se niega a rendirse y a partir del 1 de agosto se abre la ventana para arrojar la bomba atómica. Se arroja la primera el 6 de agosto y Japón se niega a rendirse. Calculan que Estados Unidos solo tiene una bomba atómica. El 9 de agosto se hace el segundo bombardeo en Nagasaki y se amenaza con nuevos bombardeos absolutamente falsos. Se estaba construyendo la tercera bomba, no tenía más bombas Estados Unidos.
Japón decide rendirse, el emperador decide rendirse, y el día que iba a anunciar la rendición de Japón, hubo un intento de golpe de Estado por parte de sectores del ejército japonés que no querían la rendición, que estaban dispuestos a que se lanzaran muchas más bombas atómicas sobre Japón, pero nunca perder el honor, nunca rendirse. Ese es el panorama. Yo no digo que nada de eso justifique el lanzamiento de bombas atómicas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tampoco justifica una invasión en la que morirían millones de civiles japoneses, como murieron miles de civiles alemanes en la invasión del Ejército Rojo, que además estuvo plagada de violaciones horrorosas de soldados soviéticos que se estaban vengando de las mujeres violadas por el ejército alemán, cual tampoco se justifica. Pero es que las guerras no son bonitas, por eso hay que luchar contra las guerras. Por eso hay que pedir que terminen las guerras, por eso hay que decirles a los invasores que regresen a sus casas y dejen en paz la tierra ajena. La guerra es horrenda. Mi pregunta siempre es, ¿usted qué habría hecho? Yo no sé qué habría hecho yo en el caso de enfrentar a este Japón que había cometido tales horrores y que prometía matarme a millones de mis soldados, por lo menos 1 millón de mis soldados, y sacrificar a millones, por lo menos 5 millones de sus propios civiles en una invasión, si decidir invadir o lanzar las bombas atómicas o qué. Una de las cuestiones que sí varias personas han dicho en varias ocasiones es, bueno, arrojar la bomba atómica en un lugar despoblado como muestra de fuerza. Era una posibilidad. Sin embargo, si arrojar la bomba sobre Hiroshima no fue suficiente muestra de poder para que se rindiera Japón, tampoco lo habría sido en un descampado. Y esto lo habían calculado los estrategas. ¿Se equivocaron los estrategas? No lo sé. Hoy sabemos muchas cosas que no sabían ellos. Hoy estamos viviendo en paz, analizando las cosas con toda tranquilidad. Ellos estaban en medio de una guerra que querían terminar lo más pronto posible. Simplemente digo que las cosas hay que pensarlas en toda su complejidad y que hay que recordar que lo que hizo Japón, que ha ofrecido disculpas y reparaciones en muchas ocasiones, pero que sigue sin reconocer del todo lo terrible que fue su participación, y se entiende que sea terrible reconocerte, mirarte en un espejo tan oscuro. Lo que hizo Japón no se puede olvidar, del mismo modo en que no se pueden olvidar los horrores nazis, sin que nadie, por supuesto, piense atribuírselos a los alemanes de hoy en día, que tampoco es la idea. Bueno. Teníamos 378 personas, creo que ya es casi un récord, y tenemos 170 me gustas y 3 no me gustas. Entonces faltan 205 que pongan me gusta. Si lo están viendo y les gusta, pongan me gusta. Si no, pongan no me gusta, pero pongan algo. Cada vez tenemos más gente del no me gusta, y eso me gusta, porque significa que no solo me ven los fans, sino que también me ven los haters, pero no se pueden ir. ¿Qué opinas de The Band? Hace poco murió Robbie Robertson. The Band era una maravillosa banda. Es una tragedia que hayan durado tan poco. Se disuelven en el 76 después de aquella película que hicieron precisamente, El Último Vals. La banda era maravillosa. Danko, Garth, el tecladista era un verdadero virtuoso del teclado. Y las cosas que escribió Robbie Robertson, The Wait o The Night They Drove Old Dixie Down, son verdaderas canciones que han quedado, pese a que se escribieron antes del 76, antes de la desaparición de The Band. Por supuesto, 80 años son 80 años, no murió joven, se lamenta la muerte de Robbie Robertson, por supuesto, pero sobre todo hay que recordar a The Band, hay que oír a The Band. Oigan The Wait, está creo que abierto en YouTube, The Wait, la versión cantada en The Last Waltz, el último vals, y es maravillosa. Además fueron los que acompañaron y sostuvieron a Bob Dylan cuando Bob Dylan pasó a lo eléctrico, y a los folkies de aquel entonces, que yo soy folky, pero a los folkies de aquel entonces, que eran bien fundamentalistas,
Sí, les pareció horrible cuando Bob Dylan se presentó por primera vez con una guitarra y The Band fue la banda que apoyó musicalmente a Bob Dylan en su transición a lo eléctrico. Todavía me acuerdo de uno de mis grupos favoritos del folk de los años 60, Peter, Paul and Mary, que les recomiendo muchísimo si no los han oído. Mary Travers tenía una de las voces más lindas de la historia. Eh, Peter, Paul and Mary tiene una canción que se llama I Dig Rock and Roll Music. Me mola la música de rock and roll, pero burlándose de la música de rock, burlándose vilmente de la música de rock. Esto fue en sus inicios. Luego Mary Travers cantaría con Mama Cass y con Janis Joplin y con Judy Collins, pero, pero la grieta entre los folkies y los rockeros era enorme, y The Band fue una de los grupos que sirvió para puentear esa brecha entre el folk y el rock, sobre todo en parte por las composiciones de Robertson, ¿no? The Night They Drove Old Dixie Down se canta como una canción folk todavía, o The Wait se canta como una canción folk, y muchos grupos de folk o de raíces en Estados Unidos tienen en sus repertorios The Wait, por ejemplo, ¿no? Era un grupo que merece la pena muchísimo seguir oyendo, óiganlo, 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 y, y ya, nada más. Eh, no podemos ser empáticos con los animales porque no somos iguales. Sí, sí podemos. Punto. Incluso hay una explicación de la etológica muy interesante. Todos los animales que cuidan a sus crías tienen crías con rasgos muy parecidos. Ojos grandes, cabezas grandes, nariz y boca pequeños. Eso que hace que nos sintamos enternecidos al ver a un animalito o incluso un dibujo. Un dibujo con ojos grandes, con cabeza grande, con nariz y boca pequeña, es un bebé humano, o un bebé de pato, o un bebé de perro, o un bebé de vaca, o un bebé de león. Todos los bebés de los animales que tienen cuidado paterno tienen esas características. Entonces, es lógico que nos provoque en la misma sensación que un bebé humano, un perrito que tiene rasgos de bebé. Extremidades cortas y cuerpo más rechoncho, hay otras características. No recuerdo, estudié etología hace 50 años. Pero podemos sentir empatía con todo lo que no vemos como igual. La estupidez humana hizo que redujéramos la empatía a nuestro entorno más cercano en un pasado que afortunadamente parece estarse disolviendo. Cuando solo sentías solidaridad con tu familia o empatía con tu familia, las otras familias eran el enemigo, o tu pueblo y el otro pueblo era el enemigo, o tu línea de sangre, como la realeza europea, que así es como se mata en endogamias horrorosas. Pero luego pues es tu país y luego pues son todos los seres humanos, los ves como seres humanos. Y luego resulta que también puedes sentir empatía hacia algunos animales. ¿Sí? Sí se puede. Si solo tienes empatía hacia los idénticos, no puedes ser empático ni con el espejo, porque no es idéntico a ti. Está al revés, está reflejado. No es así. Lo que ha cambiado es nuestro concepto de lo que es diferente, ¿no? Y en ese cambio del concepto de lo que es diferente y de qué somos nosotros y qué son ellos, es donde detectamos uno de los grandes avances sociales y morales del ser humano. No nos parece divertido torturar a la gente, antes parecía divertido. No nos parecen divertidas las ejecuciones públicas, nos parecen aterradoras. Pero hasta el siglo XIX la gente iba a los lugares donde se llevaban a cabo las ejecuciones públicas, incluidas las de guillotina en Francia, en Alemania en los años 20, 1920. Entonces, no veo un avance moral que nos permite, por supuesto, empatizar con los animales. No solamente utilizarlos, sino también verlos como seres vivos. No sé qué sea el socialismo libertario de corte cooperativista. Entonces no sé si tenga viabilidad o no. Si se trata de que todas las empresas sean cooperativas, no creo que sea viable. Si se trata de que todas las empresas sean cooperativas, no creo
que sea viable. Creo que se necesita una economía mixta para tener las mejores ventajas de todas las formas posibles de producción. Vamos a otra cosa que me parece interesante mencionar de esta semana. La semana pasada hablé ampliamente sobre el periódico Público y una de sus reporteras, Laura G. de Rivera, que hizo una pieza absolutamente antiperiodística confundiendo el registro de eventos adversos con el registro de consecuencias adversas de las vacunas. Y han seguido, y esta semana salieron con cosas como que los sindicatos y la Confederación Intersindical y algunas organizaciones de supuestos afectados por la vacuna, piden que se investiguen los efectos secundarios de las vacunas COVID. Dices tú, esta gente, qué buena idea se les ha ocurrido. Nadie estaba investigando los efectos secundarios de las vacunas y afortunadamente los sindicatos españoles y algunas organizaciones de personas que se dicen afectadas por la vacuna están pidiendo que se investiguen. Hombre, qué omisión más terrible esta de no investigar. ¿A quién se le ocurre no investigar esto? Hombre, es que hay que ser tontos. Digo, porque se debe investigar. ¿Y por qué se debe investigar? Vamos a empezar por allí. Bueno, se debe investigar fundamentalmente porque ningún medicamento está exento de efectos secundarios. Nada en el mundo está exento de efectos secundarios. Cuando algo tiene un efecto, no solo tiene ese efecto, tiene muchos otros. El cuerpo humano es complejo, las sustancias químicas son complejas, las sustancias biológicas son complejas, y por lo tanto no es posible aislar un efecto de un medicamento, como la gente que hace herbolaria, ¿no? Que dice, esto es bueno para el estómago. Todo lo que tengas en el estómago, desde una dispepsia hasta un cáncer galopante, todo esta hierba es buenísima para ello. Y no tiene ningún efecto secundario. Aunque tenga 1500 principios activos que todos van a actuar sobre tu cuerpo, tú tómate esto y vas a estar mucho mejor, ¿no? Bueno, pues no, en realidad no. Todos los medicamentos y todas las vacunas, todo lo que le ponga usted al cuerpo humano tiene la posibilidad de tener efectos secundarios de los que debemos estar conscientes, porque finalmente va a haber personas que van a sufrir por esto. Sin embargo, a diferencia de lo que afirman los sindicatos, asociaciones de afectados, el periódico Público y la reportera, siempre se están investigando los efectos secundarios de todos los medicamentos, incluidas las vacunas para la COVID. Y se han detectado, sin duda alguna, con bastante claridad, algunas enfermedades, algunas afecciones que están relacionadas con. Esto es de los Centros para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, en su versión en español, y siempre dejan muy claro que son casos de miocarditis y pericarditis después de la vacunación contra el COVID-19. Debería ser la COVID-19. Son muy cautos porque si no está establecida la causalidad con absoluta certeza, no puedes afirmarla, lo que decíamos la semana pasada. Eso se llama la correlación no significa causalidad. O el que algo ocurra después de otro no significa que ocurra a causa del otro. Entonces, en el caso de la miocarditis y la pericarditis, los datos de la farmacovigilancia indican que los índices de miocarditis posteriores a la vacunación suelen ser más altos entre hombres de 16 a 20 años después de la segunda dosis. Los científicos han hecho revisiones detalladas de los casos de miocarditis y pericarditis posteriores a la vacunación y han puesto los datos a disposición de los proveedores de atención médica y del público. No está suficientemente fundamentado que la miocarditis y la pericarditis sean consecuencia de la vacuna, pero están atentos a ello. No necesitan que se los vengan a decir, es su trabajo. Bueno, síndrome de trombosis con trombocitopenia, que es la que más citan
los propios CDC explican que la revisión de informes recientes indican que existe una relación causal entre la vacunación contra el COVID-19 de Janssen y de Johnson & Johnson Janssen, o sea, de esa vacuna en concreta, y la trombosis con trombocitopenia. Estas observaciones contribuyeron a la recomendación de la CIP sobre la preferencia de uso de las vacunas de ARNM contra el COVID-19 por encima de la vacuna para la COVID de Johnson & Johnson Janssen. Es decir, tan se vigiló que ya hay una recomendación para no usar esa vacuna y usar las otras. Porque solo pasa con la vacuna Janssen. Pero si hay una relación causal que se ha podido determinar con claridad. Entonces, claro, esta gente que está protestando con mucha razón, porque si tiene trombosis con trombocitopenia, debe ser compensada, sobre todo si fue vacunada con vacuna Janssen. ¿Aquí en España tuvimos vacuna Janssen? No me acuerdo. Yo no sé, a mí me vacunaron 4 veces y no recuerdo con qué. Me daba igual. Bueno, el problema es este. El problema es que ninguno de los que están en las organizaciones de presuntos afectados por la vacuna reporta tener ni miocarditis, ni pericarditis, ni trombosis con trombocitopenia. Curioso, ¿no? Las cosas que sí está demostrado que pueden ser efectos en 4 casos de cada millón. En una proporción tal que sigue teniéndose que decir que los beneficios son muy superiores a los riesgos, pero no hay riesgo cero, nunca ha existido el riesgo cero, nunca va a haber riesgo cero. Los beneficios son muchísimo mayores que el riesgo, pero sí, 4 personas de cada millón pueden sufrir esto y puede ser grave. Pero no, de lo que se quejan es de cosas así, y esto está sacado de una de las organizaciones que están siendo apoyadas por Público y por La Reportera para exigir que les den la incapacidad y les paguen una pensión porque tienen taquicardias, bradicardias, parestesias, fasciculaciones, vibración, lapsus y desorientación, niebla mental, hematomas, mareos, disfagia, falta de apetito, fatiga muscular y problemas motores. Si ustedes vieron este video que hace una semana, verán que son y están en las 2 organizaciones que promueve Público. Pueden ustedes leer los testimonios de la gente que quiere que se le den pensiones y que se le reconozca incapacidad laboral. Son los mismos síntomas vagos de la sensibilidad química múltiple, de la electrosensibilidad, de la fibromialgia, de la fatiga, del síndrome de fatiga crónica, del mal de ojo, de todas las enfermedades inexistentes que a lo largo del tiempo la gente ha dicho padecer con esos mismos síntomas absolutamente vagos que no se han correlacionado con la vacuna, que no se ha podido demostrar que estén causados por la vacuna y que por lo tanto hacen imposible que se les pague o se les declare incapaces para trabajar por culpa de la vacuna. Tienen razón al decir, bueno, si yo me vacuno porque me lo dice el gobierno y luego yo salgo dañado, pues hombre, el gobierno me tiene que reparar el daño. Sí, si el daño está causado por la vacuna, pero si no está demostrado este tipo de sugerencias que tenemos aquí sobre los efectos secundarios de las vacunas COVID, sigue siendo pésimo periodismo. Sigue siendo periodismo irresponsable, conspiranoico, promotor del miedo y por supuesto promotor de un negocio que para algunos no lo será, para muchos probablemente no lo será, para personas que realmente creen que les hizo daño la vacuna, pero creer algo sinceramente no te califica para ser tomado en serio. Pero también es negocio de algunos que mueven todo esto a sabiendas de que presidir una organización de estas es evitarte tener que volver a buscar trabajo durante muchos años. Así que seguimos con las patrañas y las tremendas patrañas de un periódico que se presume de izquierda, que se afirma a sí mismo de izquierda, que se dice de izquierda, que paga dinero a la gente como Monedero y Pablo Iglesias y Sacerra y toda esta gente, y que sin embargo no encuentra imposible ceñirse al conocimiento científico y a los hechos y a los datos de la ciencia, porque prefiere generar el miedo y la desconfianza contra un gobierno al que quiere tirar, que en ese sentido ahí sí está tan de la mano
con los periódicos de ultraderecha de este pobre país, que realmente da tristeza. Y vamos a tomarnos unos minutitos. Somos 377 personas, 263 me gustas, 3 no me gustas, 377 gracias a todos ustedes que nos están viendo, que están metidos aquí. Y vamos a hacer sonar la campanita. Es horroroso porque además queda mucho rato. Es horrible. Si yo estuviera en un hotel y alguien hiciera sonar la campanita, si yo fuera empleado de hotel, lo primero que sé es desactivar la campanita. Pero esto se usaba en los hoteles. Así que nos vemos dentro de unos minutos. No se vayan, volvemos y volvemos con más. Vamos a hablar del Papa. Vamos a hablar de qué más. A ver, voy a hacer los que se queden. Teníamos que hablar del Papa. Teníamos que hablar de la Jornada Mundial de la Juventud, de la falta de debate en Morena, en México. Luego los algoritmos que son videntes, algoritmos de la inteligencia artificial que van a sustituir a los videntes que ven el futuro y que no lo vieron venir. Así que no se vayan, va a estar bueno. Ay, amigos míos, si tuviera yo más tiempo, les diría más cosas. Bueno, a ver, que haga un vídeo sobre si existió Jesús, ya lo hice, búscalo. Se llama precisamente ¿Existió Jesús? O sea que no es muy difícil de encontrar. Gracias por lo del bigote. Le tocó un DF para buen lugar para la cultura y las ciencias, no tanto, no tanto. Novedades del curso de periodismo, sí, para septiembre lo tendremos fuera. Luis Arenas, este me gusta mucho. ¿No crees que juzgar y criticar a China bajo tus visiones occidentales de lo que es la libertad podría ser incomprensible y ajeno para el sentir de un ciudadano chino? No lo sé. Pero mira, pienso por ejemplo que mi idea de libertad podría ser incomprensible para un esclavo africano en las plantaciones del sur de los Estados Unidos. Solo exijo el derecho de poderle contar lo que yo veo como libertad, a ver si él la quiere o no. ¿Vale?
Si dicen, no, yo quiero seguir siendo esclavo, por supuesto, ni quien lo discuta. Entonces, mira, si podemos explicarles a los chinos lo que es la libertad, lo que es la idea de democracia, lo que es la idea de justicia, lo que es la idea de poder hablar libremente respecto de ciertas cosas, de poder discutir ciertas cosas y de poder participar en las decisiones de la colectividad, y me dicen que no, te doy la razón. ¿Vale? Más que chinos, a los coreanos, que están mucho más bien educaditos o condicionaditos. ¿Podría resultarle extraño? Sí, pero es que él no es un ciudadano libre. Entonces, si no es un ciudadano libre, no entiende la libertad. Por lo tanto, déjame que se le explique. ¿A qué no me van a dejar? No olviden el like. ¿Alguna respuesta a la afirmación? Un aborto no desviola. Prohibir el aborto legal cuando se produce una violación. Me parece una falta de sensibilidad enorme hacia la mujer. Y me recuerda mucho algunos casos que hemos vivido, como el de una chica Paulina en México, que fue obligada a parir a los 12 años por los gobiernos panistas del norte de la República. Le llevaron curas que le dijeron que se iba a ir al infierno si abortaba, porque la ley mexicana le daba el derecho a abortar, pero los curas y los panistas pues decidieron que ese derecho se le tenía que conculcar, aterrorizándola en la cama de hospital donde estaba confinada con un embarazo que no era razonable para un cuerpecito de una niña. La obligaron a parir, al final tuvieron que pagarle, creo que la manutención del niño. El problema no es la violación, el problema es el embarazo. Un embarazo no deseado es un embarazo no deseado. Y si te pasara a ti, no lo dirías. Es que ese es el último argumento, es el argumento que a mí me parece definitivo. Si al señor que está protestando, defendiendo la prohibición del aborto, lo embarazaran, el embarazado fuera él, o el violado y embarazado fuera él, no habría discusión. La discusión es por el ejercer la potestad masculina sobre el cuerpo de la mujer. Ya debería darnos pena, de verdad, ¿no? El tema en Ecuador está tremendo, sí, no lo entiendo con claridad. No, a ver, el periodista que fue, el candidato presidencial que fue asesinado por una banda criminal que tiene relaciones con una banda del narcotráfico mexicano y con bandas de narcotráfico en los Balcanes. Eso está clarísimo, había sido amenazado por ellos, no por la gente de Correa, no tiene nada que ver, había sido amenazado por estos grupos delictivos. ¿Cómo habría que refutar o responder a los conspiranoicos que se la pasan acusando a otros de oficialistas? Depende de dónde lo hagan. Por ejemplo, si lo hacen en Twitter, los bloqueas. Si lo hacen en Instagram, los bloqueas. Pero si lo hacen en Facebook, los bloqueas. En YouTube, los baneas. Y si lo hacen en la calle, te das la vuelta y te vas. Con esa gente no se habla. Con esa gente no se habla. Ahí me preguntan por libros que no conozco. ¿Qué es eso que parece una C con un globo colgando dentro del arco? Pues no es una C, es una lamparita. De la que pende un mapamundi, que cuando le soplas gira, y está sostenida por un imán que tiene abajo y un electroimán que tiene arriba la propia lamparita. Entonces el globo está suspendido en el aire. Me parece un fenómeno físico curioso. Entonces por eso la tengo allí. Me gusta mucho. Me la regaló mi familia. Yo opino que el Estado no debería tener tantas empresas. ¿Cuántas empresas tiene en tu país? Porque siempre depende del país, pero todo el mundo, siempre habrá alguno al que le parezca que tiene demasiadas.
Cuando salgo del libro de Urantia, sí, una famosa falsificación que luego fue fusilada, plagiada o levantada o, o friteada por JJ Benítez en uno de sus libros. No, ¿por quién fue? ¿Quién se fusiló el libro de Urantia? No me acuerdo. Pero es una falsificación como tantas otras. ¿Cómo convenzo a alguien de que los datos que da Morena respecto a cómo va el gobierno están sesgados y maquillados? Si es una persona convencida de los bienes de Morena, nada, no hay forma de hacerlo. Hay que hablar con la gente que no está convencida. A la gente convencida no tiene sentido. Es que es perder tu tiempo, el de ellos, y saliva y energías. Arturo Durazo, no, Arturo. Sí, Arturo Durazo Moreno, le puse Alfonso, perdónenme. Puedes hablar sobre tu experiencia en el teatro. Alguna vez comentaste que actuabas e incluso hacías de maquillista. Sí, yo hice teatro escolar, hice teatro en el bachillerato y estuve en una obra que se llama Los Invasores de Egon Wolf. Luego estuve en otra obra que no recuerdo ya ni su nombre. Hice de maquillista, sí, porque un amigo que había estudiado maquillaje en Estados Unidos me enseñó algo de maquillaje y cuando no estaba él, pues yo ayudaba a los chicos, tanto de la secundaria como del bachillerato, en el maquillaje para sus obras de teatro. Y algunos trucos mínimos, por ejemplo, para alargar la nariz, el sombreado al centro de la nariz para alargarla un poco, para que un chico muy joven pareciera más viejo, y cositas así. Nada Hollywood, ni mucho menos, ¿no? Y luego, con el tiempo, con amigos míos, entre otros, por cierto, el que hizo la voz de Homero Simpson durante muchos años en México, con Humberto Vélez y otros amigos del teatro, actué en temas de primaria y actué en telesecundaria, y es muy divertido. Pero sí nada más, ¿no? Tampoco tengo así un palmarés como actor demasiado impresionante. No, me hacen preguntas que esperan que tengan una respuesta fácil. ¿Qué modelo debe seguir? De educación debe seguir el colectivista o el individualista, pero no sé cuál sea cuál. Un modelo de educación donde a la gente se le enseñe lo que tiene que saber y donde en vez de convencerla de algo le pongas los datos para que saque sus propias conclusiones. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves ahí? No sé si sea colectivista, individualista o qué. Bueno, vamos a contar esto, esto sí me divirtió muchísimo. Vamos, niños, niñas, nuestras crónicas de la inteligencia artificial. Estas son las escalofriantes crónicas de la inteligencia artificial. Esto tengo que rehacerlo. A ver, perdón. Esto tengo que rehacerlo con una nueva visión. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que me han salido con que la inteligencia artificial va a sustituir a los psíquicos, videntes, profetas, tarotistas, astrólogos y otros mentecatos vendecuentos que le dicen a la gente cosas sobre su futuro y similares. Me llamó muchísimo la atención porque efectivamente el periódico The Star anunció que se decía que algunos programas de inteligencia artificial podían echar mano de la astrología y podían echar mano del tarot y podían echar mano de una serie de cosas para decirle a la gente lo que quiere oír, porque la gente va a esos lugares a oír lo que quiere, que le digan vas a tener mucho éxito y las cosas van a salir bien, vas a conocer a una persona que te va a querer muchísimo y tú la vas a querer muchísimo, o la vas a querer muchísimo y van a ser felices y todo esto. Es lo que sabe
qué decir cualquiera que haya hecho esto. Yo tenía amigos que en un momento dado fueron lectores hasta de cartas del tarot y luego se avergonzaban. Entonces yo le pregunté a ChatGPT, ¿cómo me va a ir el mes próximo si soy Tauro? Me dice, lo siento, pero no puedo predecir eventos específicos o proporcionar lecturas astrológicas precisas. Espérense, ya que no tengo acceso a información actualizada ni capacidad para realizar predicciones futuras. La astrología es una creencia y práctica que involucra la interpretación de la posición y movimiento de los cuerpos celestes en relación con los eventos de la Tierra. Todo esto no es que lo sepa la inteligencia, el algoritmo lo está sacando de lo que ha aprendido. Pero es más inteligente que la mayoría de los videntes que no te van a decir esto, ¿no? Pero entonces te dice, si estás interesado en cómo te irá el próximo mes, te recomiendo enfocarte en establecer metas claras, tomar decisiones informadas y trabajar en áreas importantes de tu vida. No me digas. De verdad. Ay, no se me había ocurrido. Mantener una actitud positiva, esforzarte por tus objetivos y buscar oportunidades de crecimiento personal puede influir en cómo te va en cualquier periodo de tiempo. Sí, pero vamos, más obvio, el capitán evidente, ¿no? Si tienes preguntas específicas o necesitas consejos sobre algún tema en particular, no dudes en preguntar y estaré encantado de ayudarte en la medida de mis capacidades. Fíjense que es exactamente lo que hacen los videntes. Las recomendaciones que me he dado son más genéricas que una bolsa de papel de estraza, ¿ok? Papel marrón. Ha reconocido que la astrología es una creencia, pero me da el tipo de comentarios que pueblan todas las páginas de astrología del mundo. Generalizaciones vagas, obviedades simples, tonterías que cualquiera podría decirte sin necesidad de cobrarte. Entonces no dudé en preguntar y le volví a preguntar a ¿cuál es mi pareja ideal si soy Acuario? Entonces me dijo ChatGPT, la astrología sugiere ciertas características y compatibilidades basadas en los signos zodiacales, pero es importante recordar que estas interpretaciones son generalizaciones y no garantizan la compatibilidad en relaciones individuales. Cada persona es única y las relaciones son influenciadas por una amplia gama de factores. No me digas, qué sorpresa. Si eres Acuario, se cree que tienes cualidades como la originalidad, la independencia, la creatividad y la mentalidad progresista, a que a usted también le pasa sin ser Acuario. A menudo se dice que tienes una naturaleza sociable y amigable. ¿Yo? No, yo no. Y que valoras la amistad en tus relaciones, eso sí, pero sociable y amigable, poco. No soy antisocial, soy anti-imbéciles, pero eso me vuelve en gran medida antisocial. En términos de pareja ideal, según la astrología, algunas veces se mencionan los signos de Géminis y Libra como posibles compatibilidades para Acuario. Es decir, no te lo digo, pero te lo digo. Lo que cuenta el periódico The Star es lo siguiente. Los expertos dicen que los videntes bots son mejores que los verdaderos porque pueden obtener su sabiduría de una vasta, enorme base de datos y no están afectados por las emociones y preconcepciones humanas. Así que millones de personas están yendo con videntes de inteligencia artificial, que no es inteligencia, volvamos a decirlo, para prever lo que viene. En vez de visitar a psíquicos o a videntes y cruzarles las manos con dinero a cambio de lecturas de tarot, están visitando a mediums de inteligencia artificial en línea que utilizan elaborados algoritmos y técnicas de aprendizaje de máquina para saber qué va a ocurrir en el futuro. Los expertos afirman que los clarividentes bots son mejores que los vivos porque pueden obtener su sabiduría de una vasta base de datos. El movimiento tecnológico está amenazando el futuro de los místicos tradicionales que venden sus servicios por todos lados, como usted puede ver por allí. Mata la risa. Yo no sé si esto demuestra nuevamente que los videntes, clarividentes y demás tienen cero inteligencia, o
o demuestra que la credibilidad humana es intensísima. Pero lo que más me llama la atención y lo que me parece más interesante es que efectivamente no lo vio venir, no lo vinieron venir los místicos. Siempre me recuerda esto, el chiste aquel del tipo que va a ver a una vidente, entonces llama a la puerta y la vidente dice, ¿quién? Y me vaya mierda de vidente, tendría que saber que soy yo. Bueno, pero ya hablando más en serio, el Parlamento Europeo se ha opuesto a algunas cuestiones de inteligencia artificial que tienen preocupada a la gente, como la vigilancia biométrica en tiempo real, e impuso condiciones para los nuevos sistemas como ChatGPT, con el que estuve jugando ahora, al aprobar la ley de inteligencia artificial que se está negociando en Bruselas para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque es una herramienta útil, limitando a su vez los posibles riesgos, porque todas las herramientas tienen riesgos, no de que se apodere del mundo, ni va a resolverlo todo ni nos va a sustituir a todos. Es una herramienta útil que debe ser controlada porque todas las herramientas tienen riesgos. Los martillos tienen riesgos, los cuchillos tienen riesgos y tienen muchísimas utilidades, por supuesto. Lo que me gustó es esto: con 499 votos a favor, 28 en contra y 93 abstenciones, la Eurocámara fijó su posición de cara a las negociaciones que empezaron este miércoles con la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, que son órganos de gobierno, los tres de la Unión Europea, para pactar el texto definitivo de la ley que continuarán bajo la presidencia rotatoria de España, que empezó el pasado 1 de julio. La ley clasificará a los sistemas de inteligencia artificial de acuerdo a 4 niveles de riesgo, de mínimo a inaceptable. Las aplicaciones más arriesgadas no son las de se va a apoderar del mundo, son las que se utilizan, por ejemplo, para contratación, o la tecnología orientada a niños, que eso sí son riesgos reales. Enfrentará requisitos mucho más estrictos, entre ellos ser más transparente y estar obligada a utilizar datos precisos, no vaguedades como la que acabamos de oír. Los 27 Estados miembros de la Unión Europea se encargarán de que se cumplan las reglas. Como siempre pasa en las organizaciones multinacionales, cada Estado aplica las leyes de acuerdo a su propia potestad. Es lo que pasa con la Agenda 2030, ¿se acuerdan? Que gente como Laje, que voy a tener lo que comentar finalmente, porque ya vi el vídeo de Laje inventándose cosas sobre la Agenda 2030, es que obligan a los estados. No, nadie obliga a nadie, esto es un acuerdo entre todos, pero cada estado lo va a hacer a su manera, le completa la historia. Pero los reguladores de cada país de los 27 miembros de la Unión Europea podría obligar a las compañías a retirar sus apps del mercado si no cumplen con los requisitos que se están estableciendo. Esto significa que algunos usos de la inteligencia artificial estarán absolutamente prohibidos, como por ejemplo encargarse de gobernar el mundo. No. Por ejemplo, los de las calificaciones sociales, como las que usa China, sistemas que juzgan a las personas con base en su comportamiento para darle premios o castigos. También estará prohibida la inteligencia artificial que explota a personas vulnerables, entre ellas a los niños y probablemente a los usuarios de videntes y psíquicos, o utiliza manipulación subliminal que puede ser dañina, por ejemplo, un juguete parlante interactivo que impulse un comportamiento peligroso. Y esto no tiene que ser con la inteligencia artificial, es el mismo tipo de cosas, de precauciones que se tenían con otros juguetes parlantes. Yo me acuerdo de uno que le gustaba mucho a una de mis hijas, que era el Furby. ¿Se acuerdan de los Furbys? Hablaban y todo, no eran inteligencia artificial, pero había que ser muy cuidadoso con lo que decía el Furby, porque no fuera a resultar que le estaba diciendo al niño, tírate por la ventana. Las herramientas de policía predictiva que se dedican a manejar los datos, a analizar los datos para prever, quién puede o no cometer un delito, como en la película, también estarán prohibidas en la Unión Europea. Un añadido clave es un requisito para documentar de manera exhaustiva cualquier material con derechos de autor utilizado para enseñarle a los sistemas de inteligencia artificial cómo generar texto, imágenes, vídeo y música que se parezcan a un trabajo humano. Y este solo requisito ya habría resuelto parte del problema de la huelga
de actores y escritores en Estados Unidos, que la de escritores ha llegado a los 100 días ya, por cierto. Esto permitiría a los creadores de contenido saber si sus publicaciones en sus blogs, si sus libros digitales, si sus artículos científicos, si sus canciones han sido utilizadas para enseñar a los algoritmos que accionan sistemas como ChatGPT. Así que podrían decidir si su trabajo se ha copiado y si se ha copiado, pues que les paguen la parte de derechos de autor que les corresponden. Es de lo que hablábamos, por cierto, al principio de esta emisión. Tras las demandas del Parlamento Europeo está la de prohibir la vigilancia biométrica, decíamos, en tiempo real en espacios públicos, es decir, el reconocimiento facial al estilo chino, que es algo que va en contra de lo que han defendido tanto el Ejecutivo comunitario como los países de la Unión Europea, algunos países que apuestan por permitir que esto se haga si lo autoriza un juez en casos muy específicos. Los eurodiputados sí abrieron la puerta a poderlos utilizar a posteriori con autorización judicial y para perseguir delitos graves. Esas son las leyes que realmente se necesitan para que se desarrolle con la menor cantidad de riesgos posible una herramienta útil, no la tontería de Yuval Noah Harari de ¡ay, es que nos han hackeado el futuro! No es cierto, no seas payaso. En pleno debate sobre la necesidad de regular los sistemas que son capaces de generar texto y material audiovisual, el Parlamento Europeo quiere que sus desarrolladores demuestren que han reducido los riesgos que la tecnología puede generar a la salud, a los derechos fundamentales y al sistema democrático. Los eurodiputados también quieren que los usuarios que utilicen esta tecnología para generar imágenes falsas, los llamados deepfakes, especifiquen que el contenido sea manipulado mediante inteligencia artificial y si no lo hacen, obviamente que serán sancionados. Asimismo, piden que los desarrolladores de estos sistemas expliquen de forma suficientemente detallada qué datos protegidos por derechos de autor han utilizado para entrenar a su inteligencia artificial. Es un principio, está verde, está discutiéndose la ley. Este boceto sometido a votación por el Europarlamento es un paso adelante, pero nos dice claramente por dónde es que deben legislarse la inteligencia artificial y por qué lado hay peligros reales que no tienen nada que ver con las conspiranoias que se están marcando algunos y que son verdaderamente la conspiranoia al límite. La conspiranoia al límite es se van a apoderar de nuestras mentes, de nuestros cerebros, nos van a hacer todo por nosotros, nos van a meter en una dictadura horrorosa de las máquinas. ¿Y cómo se llamaba? Uy, acabo de olvidar cómo se llamaba la inteligencia artificial que controlaba todo en Terminator. ¿Skynet? Ustedes díganme, no me acuerdo de ello. Pero bueno, esa es más o menos la idea. Y ahora, con todos ustedes y sin volver al chat, porque si no me quedo atorado. Ay, ya me metieron en un lío. No tengo que ver el chat. Me obligan a hablar de cosas que no quiero. Bueno, no que no quiero, pero me sacan de donde voy yo. ¿Te gusta o te gustó alguno de los grupos o solistas que se han etiquetado como rock rupestre después de Rodrigo? No sé si después de Rodrigo, pero mira, la Camerata Rupestre era una maravilla. Jaime López fue considerado rupestre, es considerado rupestre y me parece uno de los mejores rockeros de México. El rock rupestre, para los que no lo sepan, porque esto es importante también contarlo, el rock rupestre en México fue un movimiento de gente que quería hacer rock, pero no tenía dinero para comprarse instrumentos, que es un problema que, Dios mío, que no sé qué están jugando aquí arriba. Si se oye, lo siento, pero como ya he contado, este es el patio de luces de un edificio y luego los niños juegan aquí arriba de mí. Eran músicos que querían hacer rock, pero no tenían dinero para comprarse sus instrumentos, entonces decían que hacían música con instrumentos rupestres. ¿Qué quería decir rupestre? Guitarras acústicas, bongos, teclados muy sencillos, percusiones muy sencillas, mucho material acústico, porque de otro modo no podrían haber hecho rock. A mí me gustó mucho el movimiento rupestre, creo que tuvo grandes logros, oí mucho, sigo oyendo ocasionalmente rock rupestre, y de entre ellos creo que el que sigo oyendo con más frecuencia es Armando Rosas y
concretamente el disco de la Camerata Rupestre, y por supuesto a Fernando Delgadillo, que yo lo consideraría dentro del movimiento rupestre, aunque sea también un cantautor y un rockero y un experimentador interesante. No sé, creo que hace muchos años que no hace nada totalmente nuevo, pero a mí me gustaba muchísimo el trabajo de Delgadillo, muchísimo. Sí, por supuesto que sí. Bueno, decía yo que les quería contar que hubo Jornada Mundial de la Juventud con el Papa. Amadísimos hermanos por favor, ¿qué fue eso? Bueno, si uno se atiene a la versión oficial de su página web, la Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa. Es además una peregrinación, una fiesta de la juventud, una expresión de la Iglesia Universal y un fuerte momento de evangelización del mundo juvenil. Se presenta como una invitación a una generación determinada en construir un mundo más justo y más solidario. Ajá. El asunto es un poco diferente. Primero que nada, los jóvenes católicos de todo el mundo, 1,5 millones que fueron ahora a Lisboa con el Papa Francisco, con el Papa Paco, pues son jóvenes de los que son los católicos con dinero, porque si no tienes dinero, trasladarte a Lisboa, alojarte en los... Todavía vayan ustedes, vean en la página, no anoté nada y además los del podcast, pues obviamente no se enteran aunque tenga yo la foto aquí, pero los hoteles de superlujo que estaban designados para la Jornada Mundial de la Juventud por 185 euros la noche, que eso la puede pagar cualquier chico católico del mundo empresarial. Quien pueda hacer ese viaje y pagarse esos hoteles y pagarse esas noches de farra que se estuvieron metiendo con singular alegría los jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud, pues son los católicos que más dinero tienen. Por lo tanto, son en general, no estoy generalizando hasta el punto de excluir las excepciones, de la derecha católica del mundo. Es decir, del catolicismo, no de aquel de los curas obreros o de aquel catolicismo de la opción preferencial por los pobres, que es un catolicismo un poco menos tóxico, salvo porque sigue siendo religión y entonces sigue siendo tóxico, sino los que tienen el dinero, los que tienen el poder y los que tienen la decisión de mantener el dinero y el poder y no permitir que quienes los más desprotegidos pues tengan algo de dinero o algo de poder. Entonces son gente que generalmente está radicalizada en el fanatismo católico, pero también en fanatismos de carácter político, y por lo tanto son poco dados a apreciar y menos aún seguir los mensajes que pudiera darles, por ejemplo, el Papa Francisco, o este mensaje de un mundo más justo y solidario, que suena muy bien. Y el Papa tiene que dar los mensajes que dio, porque no está hablándole al 1,5 millones de jóvenes que se reunieron en Lisboa. El contingente mayor, por cierto, era español, lógicamente está frontera de por medio, porque el Papa no les está hablando a ellos, el Papa le está hablando a la galería, le está hablando al público. Entonces tiene que decir cosas muy bonitas, tiene que decir cosas irreprochables, pues no se mete en un lío, y Papa Francisco se tiene a meter bastante en líos. Entonces debe tratar de ser lo más cuidadoso posible y decir cosas bien bonitas que muchos, si no es que la mayoría de los jóvenes que están allí, no le van a hacer ni puto caso. Pero estos chicos españoles que fueron a la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa a construir un mundo más justo y solidario, son los que camino a su reunión espiritual cantaban felices la frase de la lideresa del PP, Isabel Díaz Ayuso, que te vote chapote, y lo iban cantando en los autobuses. Este fue un tema de la ultraderecha contra el Partido Socialista Obrero Español, por cierto, en las pasadas elecciones, que es algo especialmente vil si pensamos que el operativo y dirigente de ETA, del grupo terrorista ETA, Javier García Gastelu, apodado Chapote, porque todos tenían nombre de guerra, no solo participó en los asesinatos de cargos del PP como Miguel Ángel Blanco, que a todos nos dolió fuera o no del PP, esto importante, o Gregorio Ordóñez, otro miembro del Partido Popular cuya muerte fue lamentada evidentemente por toda la gente de bien, y de numerosos inocentes en viviendas militares o de la Guardia Civil, sino que también fue el asesino o uno de los asesinos del dirigente socialista Fernando Mújica, un verdadero histórico del socialismo vasco. Esos mismos jóvenes, con su caridad católica y su crucifijo al pecho,
luego se vieron por las calles de Lisboa cantando el himno de la Falange Española, que fue luego himno de la dictadura franquista, Cara al Sol. No van a construir un mundo más justo y solidario quienes defienden una antigua dictadura, quienes atacan a un partido que no les gusta con una cuestión tan vil como que te vote el hombre que asesinó a uno de tus compañeros, un asesino despreciable. Todo esto porque, claro, para el PP, tener cualquier trato con el partido Bildu es tratar con ETA, porque Bildu es el brazo político del independentismo vasco. Es cierto, pero cuando el PP trata con Bildu y hace pactos con Bildu y gobierna con Bildu y saca leyes con Bildu, entonces está bien. Y entonces el actual portavoz del PP dice, Bildu no es ETA. Y todo el mundo, le aplaude. Ay, qué bien que dijo que Bildu no es ETA. Lo dijo Montoro y lo dijo ahora se me olvida el nombre. Me cae muy mal el tío, el actual portavoz del PP. Pero hace 10 años decía Bildu no es ETA y el PP aplaudía. Pero si Bildu trata con el PSOE, el PSOE sí está tratando con ETA. Bueno, por supuesto el Papa Francisco no comentó nada de que te vote chapote, ni nada de Cara al Sol, ni de estos desplantes que los medios relacionados con el Vaticano y con la derecha española rápidamente minimizaron. Pero sí dijo, la Jornada Mundial de la Juventud mostró a todos que otro mundo es posible. No, Paco, no demostró que otro mundo es posible. También expresó su dolor por la guerra en Ucrania, donde se sigue sufriendo tanto, y dijo, estamos navegando, y trato de no imitarlo, porque si empiezo a imitar a un argentino, vienen y me pegan. Estamos navegando en circunstancias críticas, tempestuosas, y percibimos la falta de rumbos valientes hacia la paz, mirando con cariño sincero a Europa en el espíritu de diálogo que nos caracteriza. No saldría espontáneo preguntarle ¿hacia dónde navegas si no ofreces procesos de paz, caminos creativos para poner fin a la guerra en Ucrania y a tantos conflictos que ensangrentan al mundo? Francisco, Europa tiene la responsabilidad de ofrecer proceso de paz para Ucrania, pero no le comentas a Rusia que quizás sería una buena forma de lograr la paz que regresara a sus fronteras y dejara de invadir a otro país vecino y de asesinar a sus civiles. ¿Por qué embarcas a Europa? Europa está haciendo lo que puede por lograr la paz, que es apoyar a Ucrania para que Ucrania empuje a los ejércitos de Putin hasta las fronteras que el Estado ruso reconoció en 1991 y confirmó en 1994 y que definen el espacio territorial de una Ucrania independiente. Pero de Rusia, sí dijo algo. Dijo, no dejemos de rezar por la atormentada Ucrania donde la guerra lo destruye todo. No la guerra. Vladimir Vladimirovich Putin. Incluso el grano. Esto es una grave ofensa a Dios, pues el grano es un don para alimentar a la humanidad y el grito de millones de hermanos y hermanas que padecen hambre se eleva al cielo. Hago un llamamiento a mis hermanos, las autoridades de la Federación Rusa, para que se restablezca la iniciativa del Mar Negro y el grano sea transportado con seguridad. O sea, le está pidiendo a Rusia que deje que el grano ucraniano salga y ya con eso puede seguir matando ucranianos sin ningún problema, que el Papa, no va a decir ni una palabra. ¿El grano? Sí es grave. La situación del grano es gravísima porque Rusia no solo ha estado impidiendo el tránsito, sino ha estado destruyendo el grano en los puertos ucranianos. 600,000 toneladas la última vez que revisé. Pero lo más grave es que Rusia está matando civiles inocentes todos los días en sus ataques contra blancos no militares. Y Francisco, una de las personalidades mundiales a las que se escucha hasta cuando tose, no dice nada. También, por supuesto, dice que está equivocada el fácil acceso a la muerte, una solución más de conveniencia que parece dulce pero que es más amarga que las aguas del mar. ¿Tú crees que la gente que pide morir porque ya no puede más encuentra amargo el liberarse de su sufrimiento? Lo que haces con un perro, lo que haces con un caballo, lo que haces con un gatito, que es impedir que sigan sufriendo innecesariamente, no se lo das a un ser humano por las creencias en lo que dice un libro de cuya fiabilidad se vale dudar muchísimo. Y finalmente, el Papa habló con víctimas de la pederastia de la Iglesia. Dijo que estas personas siempre deben sentirse acogidas y escuchadas.
Hombre, y sería bueno que tuvieran justicia también. Dice él, me hace bien escuchar a las víctimas porque me hace que me haga cargo de este drama. Aunque ha observado que sobre los abusos en Portugal los números se han agrandado por los comentarios. O sea, que si violan a 1,000 niños está bien, pero si ya dicen que son 4,000, esto es una exageración. O sea, 4,000, 1,000 o 1 son un delito igual de grave. No se agranda por los comentarios. Dice que la realidad es que la Iglesia lo está llevando bien y esto le deja tranquilo. Y al dejarlo tranquilo siguen cubriendo a decenas o centenares o probablemente miles de pederastas ensotanados que están siendo protegidos por la Iglesia, que el Vaticano está pagando de acuerdos con las víctimas para que no los lleven a juicio y que se niega a entregarlos a la justicia, a entregarlos a la policía, a entregarlos a los juzgados, a entregarlos a los tribunales. Pero eso sí, Francisco ha querido recordar que el 42% de los abusos a menores se da en el ambiente familiar, sí, lo cual es una enorme tragedia, pero no minimiza en nada el porcentaje que fuere de abusos cometidos por sacerdotes que supuestamente traen la palabra de Dios y que abusan de su poder religioso, de la confianza de los padres de los niños y del hecho de que tienen el apoyo de todo el poder del Papa Francisco, de sus antecesores y de sus sucesores, para depredar brutalmente y destrozarles la vida para siempre a unos pequeños inocentes. Hay que madurar para que se descubran los abusos a menores en la familia, por supuesto, Paco. Pero sobre todo hay que madurar para entregar a tus cómplices a las autoridades. Y de entregar a los culpables, pues la Jornada Mundial de la Juventud no dijo ni pío. No comparto alguna de sus ideas, pero me parece muy bien. ¿Qué explica que nos pueda gustar música interpretada en una lengua que no entendemos y no nos transmita nada la realizada en la nuestra? Bueno, probablemente que la realizada en la nuestra sea malísima. Mira, yo pocas veces me ha pasado, pero tuve un caso muy notable con un trío vocal belga que se llama Lais. Ahora es un dueto porque una de las chicas salió de allá del grupo. Pero Lais funcionó como 20 años. Cantaban en italiano, cantaban en francés, ¿sabes? Más o menos me defiendo. Pero cantaban mucho en flamenco, en holandés, se llama flamenco, ¿no? Y no entendía yo, de hecho, una de las canciones, me pasé años para encontrar la letra. Y luego la letra estaba bien, pero no era lo importante la letra, sino las armonías, el juego de voces de estas tres mujeres que tenían una capacidad extraordinaria para crear paisajes sonoros con las tres voces. Tienen incluso un disco totalmente a capela que es alucinante. Entonces no importa que no lo entiendas. La música habla sin la... Yo soy muy de letras, siempre lo he dicho, pero la música también habla sin letra. Y como ejemplo voy a poner, porque es creo que clarísimo, el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, porque la mayoría de la gente no sabe qué dice el poema de Schiller que musicalizó Beethoven. Peor aún, mucha gente cree que la letra es la letra que se inventó Miguel Ríos para cantarla en el Himno de la Alegría cuando hizo su cover, versión o lo que fuere de el Himno de la Alegría del cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Que muchas de sus figuras cuando las oyes dices, libertad, libertad, alegría, alegría, hija del Eliseo. ¿Qué es el Eliseo? Tengo que ir a ver, tengo que remitirme a mi historia griega y a mi mitología griega, porque resulta que el poema de Schiller es un poema del romanticismo alemán, donde el romanticismo alemán, como todos los romanticismos, hace una referencia constante al clasicismo griego y romano. Por eso se llama romanticismo, no porque sea muy romántico de ay te quiero mucho, sino porque tiene que ver con la Roma clásica.
Y entonces cuando oyes el poema de Schiller tiene esas disonancias, digamos, de tipo formal que dices tú, pues sí, suena como con esa cursilería que a veces caracteriza a la poesía romántica y la caracteriza en español y en inglés y en todos los idiomas. Creo que solo se salva Poe, Edgar Allan Poe. Entonces, yo creo que te puede gustar la música por lo que la música te dice y por lo que la emoción del cantante te dice, aunque no comprendas la letra. Y finalmente la letra siempre la puedes encontrar. Y si la música hecha en tu propio idioma no te está gustando, pues igual que es malísima, ¿no? Hay cosas, yo en español yo sufro muchísimo, porque hay muy poco del tipo de cosa que me gusta a mí. No digo que sea buena o mala, el tipo de cosa que me gusta a mí. El otro día precisamente recordaba yo a dos bandas que no suelo mencionar cuando hablo de las grandes bandas españolas y que para mí han sido importantísimas. Celtas Cortos, que era lo que sonaba cuando yo empecé a venir a España en el 92, y que acabo de estar precisamente el martes en un concierto que dieron aquí en Gijón. Celtas Cortos siguen sonando magníficamente bien en vivo, impresionante, y acaban de sacar disco. Celtas Cortos es una gran banda. Y Dover, de las hermanas Llanos, con Cristina Llanos, que tiene una de las voces que más me ha gustado en toda mi vida. Y se retiró la música, Cristina. Pero Dover tiene unos discos maravillosos, y cuando sacaron Devil Came to Me, yo alucinaba de que un grupo español pudiera alcanzar esos niveles que hoy compararía yo con los de The Warning, ¿no? Siendo, fíjate, Dover eran dos hermanas con otros tres compañeros que llenaban la banda, y The Warning son tres hermanas. Yo todavía hoy estuve viendo una reacción a Disciple y me siguen poniendo la carne de gallina en algunos momentos The Warning, pese a que las he oído pues, muchísimo, ¿no? Entonces, no creo que tenga que ver forzosamente el idioma. Hay cosas que nos gustan por como son. Y también yo he oído cosas en ruso que me gustan mucho y en alemán. Ahora le da a Spotify por ponerme rock celta en alemán. Yo oigo mucho rock y punk celta. Y bueno, pero no creo que haya una explicación más allá de que una nos toca más como música que la otra. ¿Conozco a Paco Ignacio Taibo II? Sí, Paco es amiguísimo, o fue amiguísimo mío, le debo muchísimo en muchísimos terrenos, entre otras cosas, obviamente el que actualmente vive en España, porque él me invitó a la Semana Negra por primera vez en el 92. He leído sus obras, he leído muchas novelas, no todas las novelas de Paco, pero he leído muchas cosas como La bicicleta de Leonardo, me parece una excelente novela. Es un buen historiador, no sé qué tan buen historiador, creo que es un buen historiador, pero creo que también tiene su sesgo. Toda la documentación del libro del Che, de la biografía del Che, pasó por mi casa porque yo hice el reconocimiento óptico de caracteres. Yo tenía un escáner y tenía un programa de reconocimiento óptico de caracteres, y entonces empezamos a pasar por allí todo lo que él traía de Cuba, ¿no? Es una gente a la que aprecio, estimo, quiero muchísimo, y con la que estoy ahora en desacuerdo político intensamente, al grado de que ahora estuve en la Semana Negra, me vio, lo vi, no se acercó a saludarme, yo tampoco, si se hubiera acercado lo saludo, por supuesto, pero estoy viviendo en un desacuerdo político profundo con mi querido amigo Paco Ignacio Taibo, y punto, ¿no? Pero sí me parece un buen historiador. Parece que su Pancho Villa es muy bueno, no lo he podido leer porque lo presté y eso nunca se hace, y además no se consigue aquí en España ahora ya. Ya no digas que el British Museum es gratuito. Es gratuito, no me acuerdo el British Museum si es gratuito o no. Yo me acuerdo que tuve una puntada que en cualquier otro lugar del mundo me pegan, pero con los británicos se puede hacer. Estaba el ejército, supongo que sigue estando el ejército a la entrada del Museo Británico, ¿no? Y creo la segunda vez que estuve en el Museo Británico, he ido 2 veces a Londres en mi vida, claro, traes la mochila y traes cosas, el soldado te las abre y me pregunta, ¿tiene usted algo sharp, algo afilado, algo punzocortante? Y yo, que soy imbécil profundo, me pongo a hacer chistes cuando no debo, le digo, solamente mi cerebro. Me miró el soldado y me dijo, bien bajado ese balón. Y dije, pero si yo soy idiota, era como para que me diera 2 bofetones y me echara a patadas de allí. ¿Cómo tú puedes hacer chistes con un soldado a la entrada del Museo Británico? Pero los británicos tragan con este tipo de cosas.
Me acuerdo mucho de eso. Pero no sé si es gratuito el British Museum. No vi nada de la AFA sobre Messi, lo siento. En Cuarto Milenio hablaron de cosas que nunca ocurrieron. Sí, de eso a lo que se dedican, a hablar cosas que nunca ocurrieron. ¿Qué piensa del grafiti? Ya que puede ser considerado un arte y no tiene pretensiones mercantiles necesariamente. A la larga, los grafiteros viven, los buenos grafiteros viven del grafiti. Y te voy a poner un caso. A ver, grafiti me refiero al arte, no me refiero a las firmas. Las firmas son una puta plaga. Las firmas deberían estar prohibidas. Idiotas que aprenden a hacer una firma y luego me la emplastan por toda una ciudad y es para hacerlos limpiar con la lengua todas las firmas. Así te lo digo. Ahora, hay buenos grafiteros y acaban viviendo de eso. Y el gobierno de esta ciudad ha pagado a grafiteros para hacer una serie de murales que son magníficos. Y yo vivo en un barrio de trabajadores. Y este estudio está en un barrio de trabajadores. Y es un barrio donde hay una adolescencia que firma cosas y hay una adolescencia de derecha que pone España una y grande, España una y grande. Tengo un grafiti aquí a la vuelta que dice España una y grande. Dices tú, te falta una R. Y firmas y tonterías así. Entonces, cuando alquilé este local, sería hace un par de años, tiene una cortina metálica. Fíjese, la cortina metálica que no se bajó en años. Tuve que traer gente que le abriera el carril para que pudiera bajar la cortina metálica. Si yo bajo una cortina metálica completamente gris, mañana tengo una estupidez ahí escrita. O un pene con dos testículos gigantescos, una de estas cosas. ¿Cómo lo evito? Busqué un grafitero, dije, oye, quiero que pongas aquí, en rojo y en el diseño que se te ocurra a ti, el rey va desnudo. ¿Cuánto me cobras? 200 euros. Uy, ¿tú cobras, Vale. Entonces lo hizo, está pintado aquí. Ningún grafitero, ningún firmador ha tocado mi cortina de acero en todos estos años. ¿Por qué? Porque respetan el trabajo de uno que pintó una corona, tenía muchas ganas de pintar una corona, me lo dijo. ¿Puedo pintar una corona? Es que es un bustillo, hombre, haz lo que quieras. Y puso el rey va desnudo con una corona donde le puso diamantitos y todo lo que quiso. Y estuvo una mañana trabajando aquí y me cobró 200 euros. Yo creo que hay arte, hay graffiti que es absoluta e indiscutiblemente un arte plástica y creo que los grafiteros tienen todo el derecho del mundo también de ser promovidos, de ser reconocidos, de que se paguen derechos de autor cuando se utilizan reproducciones de los grafitis, cuando se venden reproducciones de los grafitis y que los contraten los lugares como esta ciudad, te digo, como las ciudades y regiones y estados y provincias y gobiernos estatales y federales para decorar las calles de nuestras ciudades, que lo agradecen muchísimo. Hay un grafiti aquí cerca sobre la historia del cine que es maravilloso, absolutamente maravilloso. Sí, es arte, por supuesto. Se me va a acabar el tiempo sin hacer un montón de cosas que quiero hacer, porque claro, así es mi vida. Pero ya que estamos hablando de música, yo quería hablar de esto hace un tiempo, porque, a ver, esperen que no lo encuentro. Soy capaz de hacerme un lío espectacular yo solo. Me saboteo a mí mismo. Y esto, yo creo que es una habilidad el ser incapaz de organizarse uno mismo. Bueno, mientras encuentro aquello, ¿qué pasa si eres de derecha y no lo sabes? Yo he defendido en varias ocasiones, aquí mismo, tengo un vídeo al respecto, que hay muchas personas que son de izquierda y no lo saben porque tienen la concepción de que la izquierda es forzosamente el marxismo-leninismo
Y entonces, pues, si tú no crees que Marx es el último pensador que necesitaba la humanidad para llevarla por el camino del éxito, el triunfo, la felicidad y la superación, pues no eres de izquierda. Y yo lo que he defendido siempre, yo nunca he sido marxista, siempre he sido de izquierda, y hay muchas personas que son de izquierda y no lo saben porque defienden los principios de justicia, igualdad, solidaridad, que son consustanciales a la izquierda. Pero también, a la luz de hechos recientes, además de comentarios que he oído últimamente, me pregunto si no hay personas que se consideran moderadas o de centro incluso, o hasta incluso de izquierda, ligeramente aunque sea, pero sin embargo son gentes de derecha. Entonces, estuve preguntando algunas cosas. No está muy desarrollado esto desde el punto de vista conceptual, pero me gustaría que lo oyeran ustedes. Por ejemplo, ¿te molesta cuando el gobierno da subvenciones a los desempleados, a la gente que no tiene casa, a las madres solteras, a los inmigrantes, sobre todo si son inmigrantes ilegales, pero nunca has protestado por todo el dinero público que se da constantemente a empresas de todo tipo, desde muy grandes hasta muy pequeñas? En ese caso, igual eres un poquito de derecha, ¿no? ¿Sientes que hay invasiones imperialistas que son benéficas y saludables? Bueno, sí, la de Estados Unidos a Irak o de Vietnam, pues no te gustó porque no eres de derecha y no vas a defender una invasión de los Estados Unidos. Hágame usted el favor. Pero otras invasiones, pues, se invaden Georgia o Moldavia o Ucrania, igual pues, es que están en contra de Estados Unidos y Putin pues, es un asesino, un dictador y una mala persona, pero te provoca cierta simpatía y sus guerras te llaman a decir, crímenes de guerra serán poquitos y tampoco hay que hacerles mucho caso. Si te pasa esto, igual eres de derecha. Sientes que hay excesos de algunos militantes muy mediáticos y que esto justifica otras cosas. Por ejemplo, tú has visto a los que se pegan en cuadros maravillosos como La maja desnuda y La maja vestida, de la que hablábamos la semana pasada, hablábamos de Goya. ¿Tú crees que esos militantes que se pegan allí, o la Greta Thunberg, que es una pesada, y lo digo yo, son suficientes para descalificar la lucha contra el cambio climático, porque todos los que creen en el cambio climático son unos imbéciles que se pegan en cuadros o arrojan sopa de tomate contra las obras maestras del arte mundial? ¿Crees que estos excesos son representativos de toda la gente que lucha contra el cambio climático? Igual eres de derecha. O no sé si te acuerdas de las chicas estas que tenían un grupo que se llamaba Almas Veganas y que en su granja separaban a las gallinas de los gallos para que los gallos no violaran a las gallinas, y que luego decían que tenían un conejito que tenía una personalidad muy clara y lo ponían en su Twitter, su conejito. ¿Crees que estas chicas o los que liberan bisones de las granjas para que los depredadores de los alrededores se den un banquete singular, o gallinas? Ha habido liberaciones de gallinas que han hecho felices a los gatos y perros asilvestrados de la zona, a los gatos monteses y demás, linces ibéricos. ¿Crees que ese tipo de extremismo ridículo, perjudicial, es suficiente para rechazar todo tipo de acciones para reducir el sufrimiento animal a manos del ser humano? Por ejemplo, dices, en este matadero están haciendo las cosas mal, hay que gastar dinero para que en el matadero no sufran las vacas. ¿Te parece que es un exceso porque está justificado, porque están gentes como las de Almas Veganas? ¿Crees que las declaraciones de los más radicales y descerebrados defensores de la teoría queer te dan pie para rechazar todas las reivindicaciones feministas, todas las reivindicaciones de los heterosexuales, te liberan de la necesidad de respetar a gente que tú ves diferente o rarísima como los transexuales? Igual eres un pelín de derecha. ¿Estás convencido de que la meritocracia por sí misma basta para generar justicia social? Y ya, con eso debería estar, no es necesario que haya acciones, legislaciones, gasto público en acciones sociales que busquen que antes de la competencia meritocrática, las personas que van a competir en la meritocracia
tengan una igualdad de condiciones entre todos para competir todos en condiciones justas, de modo que demuestren sus méritos y alcancen la meritocracia. Y esto incluye mecanismos de capacitación, alimentación para la gente que tiene mala alimentación, vivienda digna para quien no la tiene, para que así puedan, y educación de altísima calidad, para que el día de mañana en la competencia meritocrática, pues hombres estén igual que el hijo del dueño, y entonces sí, el de mayores méritos debe obtener el puesto. ¿Crees que la meritocracia basta y que todo esto es un gasto público innecesario? Igual eres un pelín de derecha. ¿Crees que hay golpes militares que derroquen gobiernos democráticamente electos y que son defensibles? No el de Pinochet o el de Videla, por supuesto, pero otros. Y que la dictadura que le sigue, habiendo terminado con una democracia representativa, legítima y regida por las leyes que se había dado el país, son defensibles y que tampoco se tiene uno que meter siempre con los militarotes cuando se hacen del poder. Igual, es un poquito de derecha. ¿Estás convencido, por ejemplo, de que la libre expresión es un valor importantísimo, pero que mentir tampoco es tan grave en ciertos casos y que en algunos casos hay que reprimir esa libertad porque hay cosas que no están a debate y quien quiera debatirlas debe ser acallado de ser posible por los gritos de toda una multitud centrada en una doctrina ortodoxa y correcta? Pues mira, yo no digo que seas de derecha, solo digo que deberías hacértelo mirar, ¿vale? Bien, si me faltaban enemigos hoy. Conocí a Marcelino, pero yo no. Su hermana me dio clases en mi escuela, pero no a él nunca lo conocí. ¿Japón está dispuesto a resistir hasta el último japonés? Sí, es cierto. Lo está diciendo David del Castillo, que dice que es una tesis sobre el tema. Dice, el famoso mensaje radiado de Hirohito que supuso la rendición estuvo inútil de ser secuestrado por oficiales nacionalistas. Sí, es lo que conté, precisamente que estuvo a punto de haber un golpe de Estado antes de que se radiara el mensaje que ya había grabado anteriormente Hirohito. Qué bueno que lo mencionas y lo confirmes, David del Castillo. ¿Ya vio Barbie? No, la quiero ver, tengo muchas ganas de verla, sobre todo porque ha cabreado a mucha gente. Entonces, cuando es eso a mí me gusta mucho, se lo toman muy en serio. Una cosa que dije, que ya comenté, o sea, lo que hace Barbie es reflejar a su sociedad. Si la refleja bien, la gente le gusta, si la refleja mal, la gente la rechaza, como pasó con otras películas. ¿Podría explicar qué es el materialismo dialéctico? No, porque lo confundo con el materialismo histórico, es que estudié marxismo hace muchísimos años. Pero no me atrevo. Te lo voy a buscar y te lo doy la próxima semana. Mi opinión sobre Juan Rulfo, ¿qué piensas de su obra en general? A mí no me impresionó tanto. Y además alguien con un libro de cuentos y una novela, no me parece que pueda vivir de escritor toda su vida, ¿no? Para el caso yo con 3 libros de cuentos y 4 novelas, pues algo tendría que tener. No, hombre, no lo digo por eso. Nunca me impresionó la literatura de la tierra, me pareció siempre tardía, de espaldas a la realidad, de espaldas a la actualidad. Y fue un movimiento en México enorme que tragó muchísimas páginas que hoy están plenamente olvidadas, donde se reciclaba ese mundo rural un poco imaginario, un poco de película, la película de mariachis de los años 40, que a mí me parecía que lo que hacía era quedarse en 1920, a media revolución y en un ruralismo imaginario, dándole la espalda a las necesidades del país y las posibilidades del país para el futuro. Por eso a mí la ciencia ficción fue lo que me encantó, y los primeros grandes escritores de ciencia ficción mexicana, Cardona Peña y Arreola y Cortés Gaviño, que está totalmente olvidado, todos ellos pues, eran los que me gustaban. Manu Dorvierer era escritor de ciencia ficción cuando era mejor persona, parece. 358 personas, 358, muchísimas gracias
¿Conoces la banda de este increíble violinista de bluegrass, Michael Cleveland? Sí. Si es un chico que tiene una discapacidad o un problema congénito, sí, es brutal el tipo, parece un violinista extraordinario, lo está reconocido como violinista extraordinario por los mejores violinistas de bluegrass. Estoy pensando ahora en uno de pelo blanco y gafas, que no recuerdo, y de Brittany Haas, que es una de las alumnas destacadas de este personaje. Es el profesor de todos o de gran parte de los violinistas de bluegrass, de los fiddlers de bluegrass de la actualidad. Sí, Cleveland me parece extraordinario. Mi opinión sobre Sisto Rodríguez es escasa, pero no lo oí mucho, entonces no tengo mucho que decir. Lo siento de verdad. Las pinturas de Captain Beefheart, no lo conozco, tengo que buscarlo, lo voy a buscar. ¿Qué más? Peter Pan eran fabulosos, voces extraordinarias. Fíjate, voy a contar una cosa y va a entrar, si encuentro, ya lo encontré. Canciones fundamentales. Esto lo quería hacer hace tiempo y lo voy a hacer ahora, y aprovechando que hablas de Blowing in the Wind. Me han preguntado mucho sobre mis canciones fundamentales. Dios mío, con los niños que están jugando aquí arriba. Bueno, me han preguntado mucho sobre mis canciones fundamentales y alguna vez hablé de algunos de mis álbumes fundamentales, pero estas son algunas de mis canciones fundamentales. Yo tengo en Twitter algo que se llama la regla 32. A veces me equivoco y le llamo la regla 35, la regla 38, pero es lo mismo. Hay ciertas canciones que cuando las oigo porque me las pone Spotify en una lista de reproducción, o las oigo porque me las pone YouTube en esa columna derecha que me ha permitido descubrir a tantas grandiosas bandas. El otro día hice una lista de 100 bandas que nadie conocía en Twitter y la mayoría de los que lo leyeron quedaron alucinados, y alguno se puso a oír las 100, me dijo el otro día, 89 me gustaron. Digo, es un promedio altísimo. De 100 bandas que me gustan a mí, que te gusten 89 a ti, me parece un éxito. Bueno, pero entonces, decía yo, tengo la regla 32, cuando me ponen ellos una canción que me gusta muchísimo, entonces la pongo en Twitter, la comparto en Twitter. Y si me la ponen muchas veces, la comparto muchas veces, lo siento. Me pasa con una que no está precisamente anotada en esta lista, que es Here Comes the Ice. Ahí viene el hielo de The Walker Roaders, y cada vez que me la ponen, yo la pongo, me parece una grandiosa canción. Bueno, entonces he querido hablar de mis canciones fundamentales, pero sobre todo por esta. Creo que esta revela mucho del problema que yo tengo con las letras en español. Y la canción se llama I Think We're Alone Now, de Tommy James y The Shondells, que es de cuando yo era un adolescente. Si es cuando yo tenía 17 años, pues tiene 51 años la canción, o por ahí. Tampoco me pidan precisiones. La letra de la canción es lo que me gustaba. La canción musicalmente es correcta. Pero dice, los niños se comportan, eso es lo que dicen cuando nos ven juntos, pero mira cómo juegas. No entiendan, así que corremos tan rápido como podemos, tomándonos de la mano, tratando de alejarnos en la noche, y entonces pones tus brazos a mi alrededor mientras caemos a la tierra, y entonces tú me dices, creo que estamos solos, parece que no hay nadie cerca, creo que estamos solos, el latido de nuestro corazón es el único sonido. Mira la forma en que tenemos que ocultar lo que estamos haciendo, porque ¿qué dirían si lo supieran? Y así que corremos tan rápido como podemos, tomados de la mano, tratando de huir hacia la noche, y entonces me abrazas y mientras caemos al suelo y me dices, creo que estamos solos. Era, cuando yo tenía 17, 16 años, la canción que contaba que los chicos hacíamos el amor, pero que no nos vieran. Era la primera canción que con una honestidad así, con una cercanía así, con una capacidad de identificarnos con ella, para todos nosotros, era esta canción. Hay alguien en quien pienso cuando oigo esta canción. Cae en manos de no sé quién, no quiero saberlo.
y transforman la letra en esto que es súper original. ¿Qué voy a hacer porque ya sé que no me quieres? ¿Qué puedo hacer si mis sueños se fueron? No riman ni a patadas. Pienso que no puede ser y que tienes que volver. Un ripio. No, no puede ser, no puedo amar, y cuando menos lo pensaba, todo fue a terminar entre los dos. ¡Qué original! ¡Qué bárbaro! Y ahora estoy solo y sin tu cariño no tengo nada. Recordarás tantas promesas que hicimos y vivirás pensando solo en mi cariño. Pienso que no puede ser y que tienes que volver. No, no puede ser, no puedo amar. Dios mío. Es para echarse a llorar. Es la misma música, es la misma instrumentación, porque la copiaron, si mal no recuerdo, era bastante similar. Pero ¿qué es eso, por favor? ¿Qué es eso? Eso hicieron con muchísima música los que la destrozaron. En México, Julissa del Llano fue una de las que perpetraron algunas de las atrocidades más grandes contra el rock que venía de Estados Unidos y del Reino Unido, transformándolo en esa barbaridad infecta. Bueno, ¿entienden mi problema? Bueno, pues esto es una de las canciones que más me gustó. Otra es Blowing in the Wind. Estábamos hablando de Peter, Paul and Mary, y por eso me acordé de esto. Blowing in the Wind es una de las grandes canciones de Bob Dylan, pero que retomaron Peter, Paul and Mary con un arreglo de voces maravilloso. Cuando yo tenía 16 años no sabía lo que eran las voces. Desafortunadamente no aprendí. Ojalá me hubieran enseñado música cuando era más pequeño. Aprendí algo de piano, pero no tenía piano. Iba yo a la casa de la maestra de piano a estudiar el piano y a leer revistas de tradiciones y leyendas de la colonia, que era una revista de terror donde siempre salía gente descarnada y la gente se asesinaba de maneras creativísimas, y eso me encantaba, como a todos los niños. Eso es lo que iba yo a leer mientras esperaba mi media hora de clase de piano. Yo quería aprender piano. Pero entonces a los 16 años, con un amigo mío, pusimos el disco de Blowing in the Wind de Peter, Paul and Mary. Y había un problema con el estéreo. Estaba todo el sonido a la izquierda y nada de sonido a la derecha. Y esto es cuando se producía así. Ahora el estéreo se produce de otra manera, no vas a encontrar este tipo de fenómenos, pero si tienen la versión en estéreo de Blowing in the Wind lo van a oír. Y empezamos a oír que cantan, y no es la melodía que conocemos, no es la melodía de Blowing in the Wind, es una melodía como paralela, que luego tiene notas que se van por otro lado y que no hacen el paralelo exacto de la canción, de la melodía que nosotros habíamos oído 1000 veces probablemente. Hasta que nos dimos cuenta que el problema era que el balance del estéreo estaba metido a la izquierda y no a la derecha. Y al meterlo, estaba la melodía aquí, y lo que había aquí eran las armonías vocales. Y mi amigo y mi amigo canta muy bien, o cantaba muy bien, no sé, ahora hace 50 años no lo veo. Acabo de ver a un amigo que hace 50 años no veía, que vino por aquí de visita. Pero él cantaba muy bien. De hecho, fue cantante de una de las bandas de rock que tuvimos. Y nos quedamos como, wow, se puede hacer esto. Pues se puede hacer esto. Entonces, además de ser grandiosa la canción, tiene la ventaja esta de que nos enseñó lo que eran las voces, y a partir de allí y hasta el día de hoy estoy enamorado de los arreglos vocales. The Future, de Leonard Cohen. Todas las obsesiones de Leonard Cohen están puestas allí, pero están puestas de una manera extraordinaria. Cuando salió el disco The Future de Leonard Cohen, a mí ya me gustaba Leonard Cohen desde los 16 años, desde que escuché Bird on a Wire. Pero cuando escuché The Future dije, este hombre tiene una capacidad de contar cosas en la música que muy poca gente puede contar. Quizás Tom Waits, quizás Bob Dylan. Pero es una de las canciones que para mí fueron fundamentales y hasta el día de hoy me parece extraordinaria. Paperback Writer, de los Beatles. Paperback Writer es una de las canciones más importantes para mí en la historia, porque verán ustedes, cuando yo tenía 9 años, veía La Dimensión Desconocida, Twilight Zone. Luego veía que al final decía, basado en un relato de Frederick Brown, basado en un relato de... No me acuerdo de Frederick Brown, del de Psycho, hombre, de Robert Bloch. Y entonces, como a los 10, 11 años, empecé a ver en una librería que había libros de estos mismos señores. Ay, no solo escribo en televisión, pues compré un libro. Y dije, hombre, esto está muy bien. Me aficioné a la ciencia ficción y decidí que quizás sería una buena idea dedicarme a escribir.
Esto no era una buena idea para mi familia, pero yo tenía un argumento inacabable. Paperback Writer de los Beatles, que había salido más o menos por entonces, y que contaba la historia de alguien que quería escribir precisamente novelitas de paperback. Para mí fue un apoyo moral. La música nos hace esas cosas y es lo que la hace maravillosa, ¿no? Pride of Man, creo que la conoce poca gente porque es de una banda que conoce poca gente, desgraciadamente. Se conoció luego como Quicksilver, pero originalmente era Quicksilver Messenger Service. Es una de las grandes bandas de los años 70 y no sobrevivió. Es una de las grandes olvidadas. Y Pride of Man es una de las mejores canciones que hicieron en su momento por todo, por una música mucho más ominosa de lo que solía ser el rock. Una temática postapocalíptica, postatómica, que leía uno en la ciencia ficción, pero que no solía ver en las canciones, y un cantante que era barítono. Esta es otra cosa que a mí siempre me llamó la atención. A mí siempre me llamaron la atención los barítonos, porque como lo he contado, yo soy barítono. El problema es que hablo con una resonancia nasal tal que sueno muy agudo. Pero si dejo de hablar por la nariz, esta es mi voz normal. Esta sería mi voz normal si no utilizara yo la nariz para hablar. Entonces soy barítono, pero siempre quise ser bajo. Y en el rock estaban los que cantaban agudísimo, y estaba Robert Plant, y estaban los señores de la parte alta del piano. Perdón, de la parte aguda del piano. Y entonces cuando había cantantes barítonos y bajos, como Leonard Cohen, como Tom Waits, o como el de Quicksilver Messenger Service, me gustaban muchísimo. Los perros del amanecer de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina fue un gran cantautor, luego empezó a escribir la misma canción 1000 veces. Bueno, ni modo, a la gente le pasa. La gente no dura siempre toda la vida como puede durar Deep Purple o Rolling Stones, ¿no? Pero yo tuve una gran época de mi vida en que yo me iba a la cama cuando la gente se estaba levantando para ir al trabajo. Tanto por motivos de farra como por motivos de trabajo. Y cuando yo trabajaba en la producción audiovisual, pues muchas veces trabajábamos toda la noche. A partir de allí me convertí en el nocturno y hasta la fecha yo me duermo 3, 4 de la mañana, despierto a las 11 de la mañana todos los días. Y esta canción de Sabina, que fue de las que del disco que yo presenté de Sabina en mi primer programa de rock en español en Radio Querétaro, se llamaba Tiempo de Híbridos, en homenaje a Rodrigo González, lo hice en el 86-87, pues esta es una de las canciones que me dijeron a mí que Sabina era un verdadero grande. Jugar a la vida, otro desconocido, otro olvidado, que es Enrique Ballesté, que no sé qué hizo después, sé que fue actor y por ahí ha de andar, no lo dudo, pero Enrique Ballesté hizo esta canción que después destrozó desafortunadamente una cantante mexicana que tenía una voz que yo no soportaba, y lo siento en el alma, no voy ni a mencionar su nombre, porque ella fue la que lo rescató. Pero es una canción que a mí, yo la oí como cuando tenía como 13 años, me gustó muchísimo, y hasta la fecha, cuando pillo la guitarra, y que no la puedo tocar mucho rato, pues ya no tengo callos, entonces me duele, pues llego a tocar Jugar a la Vida. Llame, por favor. Esta es otra de las grandes canciones que me gustan, que me resultan fundamentales. Es de Real de 14 y es una canción sobre alguien que hace radio nocturna y que pide que la gente llame para conversar, como conversamos ustedes y yo en el chat de aquí. Llame, por favor. Esta es su voz de la radio a medianoche. Empieza la canción. Y cuando presenté yo este disco de Real de 14 en Tiempo de Híbridos, la estación de Radio Querétaro, me había hecho un trato. Los lunes y miércoles tú haces el último turno de cabina, pero no te vamos a pagar. Entonces, a mí lo que más me gusta hacer es radio. De hecho, de alguna manera lo que estoy haciendo aquí es radio, porque no estoy haciendo precisamente televisión, no estoy actuando ni mucho menos. Estoy haciendo radio con una cámara. Y entonces yo dije, vale, tú no me pagas, pero entonces no me hagan programación, hago lo que se me da la gana durante esas 2 horas. Vale. Entonces yo llegaba, sacaba los discos de la discoteca de la propia estación de radio, sacaba yo los discos que quería yo poner en la noche, ¿no? Ponía igual jazz, que rock, que balada, boleros, música clásica, Bach. Y ahí les decía a la gente, yo ya amanecimos. Siempre poníamos un bolero para terminar, pero hoy amanecí barroco, así que vamos a escuchar esta cosita de Bach.
y comentaba yo noticias, hacía lo que estoy haciendo aquí y me encantaba. Y entonces me encuentro esta canción sobre su voz de la radio a medianoche. Si pudiera, lo que más feliz me haría a mí sería tener un programa de 12 a 3 de la mañana, de 12 de la noche a 3, 4 de la mañana todos los días en la radio y que lo oyera mucha gente. Ya nadie oye la radio. Quintana Roo, no los conocen, no conocen ustedes a un grupo que se llama Quintana Roo, que tenía una canción que se llamaba Quintana Roo y que grabó un disco y creo que nunca se presentaron en vivo. No sé quiénes sean, no sé de dónde salieron, no sé por qué estaban allí durante la época del rock en tu idioma en México, el super negocio que se armó de rock en tu idioma, cuando se dieron cuenta de que el rock en tu idioma se podía hacer y era negocio. Y entonces de los discos que yo compraba para Radio Querétaro, pues apareció esto que era Quintana Roo. Nunca volví a saber de ellos. El disco no está registrado, no lo encuentro ni en internet. Si alguien sabe de ello, cuéntenme algo. Pero fue un disco que me gustó siempre muchísimo. Y para terminar, de manera absolutamente relevante, American Pie. American Pie, yo como todo el mundo me tardé mucho en enterarme de qué se trataba. Me quedaba más o menos claro de qué iba, por lo menos el principio, que es la muerte de The Big Bopper, Richie Valens y Buddy Holly, en un accidente aéreo, una gira que estaban haciendo en condiciones absolutamente precarias, y que fue el día que murió la música. Se conoce como el día que murió la música, y creo que es el 3 de febrero, es un día después de mi cumpleaños, algo así. Pero la canción me encantó siempre, y es una canción que me hacía llorar, sobre todo en ciertos momentos. Cuando dices, tú estás hablando de Janis Joplin, por ejemplo, American Girl Who Sang the Blues, me destrozaba. Llegué a cambiarle a un amigo mío un disco que me gustaba mucho, que no me acuerdo cuál era, por la partitura de American Pie que él había comprado en alguna tienda de estas de música, en Sala Chopin, algo parecido, para poder tocar y cantar completa la letra de American Pie. Estas son, pues, mis canciones fundamentales, que supongo que no le importa absolutamente a nadie más que a mí, pero ya que están aquí, pues gracias. Los japoneses, ves, este es un mito, Marcelo, ¿no? Los japoneses no se rindieron por las bombas, sino por la operación Downfall, el ataque soviético, que no permitiría que el emperador siguiera. El problema del ataque soviético es que fue acordado en Potsdam. De hecho, fue acordado mucho antes. De hecho, fue acordado en una reunión anterior a Potsdam, cuando se dijo, tanto tiempo después de que se rinda Alemania, la Unión Soviética tendría que entrar a la guerra con Japón. Fue un compromiso que creo que todavía Roosevelt le saca a Stalin. 2. Las bombas no eran una demostración para la Unión Soviética porque Stalin ya sabía que tenían las bombas atómicas, y como te conté, cuando Truman le dice en Potsdam que tienen un arma de poder extraordinario, Stalin lo mira como, sí, ya sé. Y ya tenía su propio programa atómico. Entonces, ese mito, como el mito de que la Unión Soviética ganó la guerra en Europa solita, no cuela, no pasa y no vale. No hablo de cuentos. Habla, por favor, del culto a la personalidad en China. Es que el problema de China es gravísimo, porque el control sobre la población es absoluto y cada vez peor. Bueno, está terminando esto. A ver qué más. Descubrimiento de ballena prehistórica. No la había visto. Colección de juguetes. No tengo colección de juguetes. Nunca coleccioné juguetes. Era yo muy limitado en mis juguetes, la verdad. Era pobre, además. Eso no ayuda a tener muchos juguetes. ¿Qué opinión la polémica de los libros de texto? Vamos a hablar de ella ampliamente con una persona de las que han analizado los libros de texto. Ya los tengo yo. Por cierto, en ningún lado dicen que hay que establecer la propiedad social de los medios de producción, ni la planificación centralizada de la economía, ni la dictadura del proletariado, ni el partido único, y por lo tanto, de comunismo no he visto absolutamente nada. Pero como la derecha ya dijo que es el comunismo lo que está promoviendo, ahora toda la estúpida conversación se va para allá, y no para los defectos aterradores que tiene que las cosas de ciencia y de música las escribió gente. Vamos, hay un pentagrama que hizo alguien que no conoce el do por lo redondo.
O sea, que en su vida había visto un pentagrama y se aventó a hacer uno sin siquiera copiar uno que pudiera encontrar en internet. No. Absolutamente delirante. Vamos a hablar de eso muchísimo. Los Miserables de Víctor Hugo me parece una obra maravillosa, extraordinaria. La leí hace muchísimos años. ¿No le parece que la apariencia de ella que da ChatGPT no es más que una versión pequeña del teorema del mono infinito? Pues sí, lo llaman el loro estocástico. Alguien lo llamó el loro estocástico a la inteligencia artificial, por lo menos a la de chateo, y efectivamente es un loro estocástico. El otro día alguien ya me escribió directamente a mi correo: oye, mira, hemos hecho esta inteligencia artificial generadora, por favor, pruébala, mira, ya estás en la lista blanca para entrar. Les agradezco muchísimo, por cierto. Y entonces la sometí a la prueba que someto a todas las inteligencias artificiales generativas de imágenes y le dije: una persona tocando un violín azul realista. En inglés, para que lo entienda: a person playing a realistic blue violin. El resultado es aterrador. Hasta ahora, nada. Hasta ahora ninguna inteligencia se ha acercado siquiera a una persona tocando un violín azul realista. Que vamos, un niño de 8 años lo intenta mejor, por supuesto. Pues que el niño de 8 años es inteligente y la inteligencia artificial no es inteligente. Me gustaría que diera una foto de Hitler. No, por favor, no. Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 para impedir que lo atraparan los aliados, porque si lo atrapaban los aliados ya le habían informado lo que le había pasado a Mussolini y a Clara Petacci. Y él no quería que le pasara lo que le pasó a Mussolini y a Clara Petacci, que no le pasara ni a él, ni por supuesto a Eva, su amante eterna y finalmente esposa las últimas horas. Y sobre todo no quería ser exhibido como un animal de zoológico, que era lo que temía que iban a hacer los soviéticos. Prácticamente llevarlo a una jaula abierta para que la gente lo escupiera de Berlín a Moscú. Estaba muy consciente de eso. Una persona con la visión de autoexaltación de salvador de toda una raza, de dirigente del mundo, de futuro de la humanidad y de Reich de 1000 años, no se va a arriesgar a entregarse. Estaba enormemente enfermo, tenía Parkinson, tenía una pila de enfermedades, era drogadicto porque le ponía... No que él fuera drogadicto, es que su médico le aplicaba una serie de medicamentos y vitaminas y estimulantes absolutamente delirantes. Si buscas lo que se le recetaba y se le inyectaba a Hitler todos los días, pues el tipo tenía que estar viviendo en el multiverso paralelísimo, en el miniverso probablemente. Entonces, no es una persona que salga huyendo, no es una persona que salga huyendo como salió Himmler, por favor. Es de tontos. ¿Qué auditado ni qué auditado? Skynet, pues era Skynet, mira, me acordé. ¿Ha hecho un vídeo de la nación del Islam? No, tampoco me parece demasiado importante. He mencionado lo más grave de la nación del Islam, que eran sus coincidencias con los nazis, y ya. Bueno, Borja Semper es el actual portavoz del PP, sí, es el que hace poco tiempo dijo: Bildu no es Z. Bueno, dicho todo eso y dejándome en la faltriquera, como siempre, muchísimas cosas que ya no les pude contar y que me hubiera gustado contarles, pero si esto se lo alargo otra hora, vamos a tener un problema gravísimo. Lo único que me queda es nuevamente darles las gracias. Hay 339 personas, les agradezco muchísimo, 367 me gusta, lo cual quiere decir que a algunos les gustó, pero se fueron. Muchísimas gracias a todos. Soy Mauricio Schwartz, esto es El Rey va Desnudo, esto es nuestra revista semanal. Volveremos el miércoles con algo, a ver qué se me ocurre. Volveremos el jueves aquí a las 7 de la noche. Y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.